Según datos oficiales, actualmente el 50% de la población que tiene una propiedad no la tiene escriturada. A nivel nacional, solo el 8% de la población en edad de realizar un testamento lo tiene, mientras que a nivel Ciudad de México, solo el 20% lo ha realizado. Las jornadas notariales en la Ciudad de México se llevan a cabo anualmente, y este año se cumplen 18 años de implementarlas. Estas jornadas son una excelente oportunidad para recibir asesoría jurídica y regularizar viviendas, tramitar sucesiones testamentarias, fomentar la realización de testamentos, tramitar descuentos por adjudicaciones y realizar el documento de voluntad anticipada, entre otros trámites. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de estas jornadas y te diremos para qué acudir con un notario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos en Confianza. Hoy tenemos un programa súper práctico y muy necesario, porque la mayoría traemos por ahí atrasado algún papeleo. Digo, las cifras hablan. Es algo desastroso que solo el 8% de quienes estamos en edad, no de merecer, sino de hacer testamento, lo hayamos hecho, y que nada más la mitad de las casas de la Ciudad de México estén escrituradas. Eso se presta a estar en peligro, ¿verdad? E indefensos ante una bola de problemas que se nos pueden venir a nosotros y luego a nuestros herederos. Entonces, pues señoras, señores, la verdad es que hoy es cuando nos llamen, nos digan qué dudas tienen, en qué entuerto están metidos, ¿verdad? Denle codazo ahorita a la comadre, llámenle a la prima, al tío, que están precisamente tratando de resolver esto, porque me están informando que no solo va a ser un mes de jornada notarial, va a ser todo el año con tal de que nos pongamos en orden. Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Bueno, ya si en un año no hago testamento, Fer, el año que entra me cuelgas. Es que nadie la tenemos comprada, pensamos que solo los abuelitos, pero y sabes que hace unos programas, bueno, en un programa justamente yo aprendí que se me resolvió la duda, porque decía, bueno, si yo no tengo ninguna propiedad, nada, la verdad es que no, hasta este momento no tengo mucho que dejarle a mis hijos, pero aprendí que hay muchas responsabilidades que tengo que dejar por escrito, así que pues bueno, ándele. Ahí ya me voy a acercar en esta oportunidad a las jornadas notariales. Y bueno, muy buenos días a todos. Ya tenemos muchas preguntas, Fer, que van a ser resueltas más adelante, como por ejemplo, Marisela Flores nos escribe en el Facebook, ¿cómo puedo hacer un testamento cuando no puedo salir de mi casa? Ella es de la tercera edad, le van a responder. Aquí nos dice Vicky Muñoz, Irona Lennon, Pancho Contreras, que están ya muy atentos al programa. Nos preguntan también qué pasa si una persona muere y la casa donde vive está a su nombre, si los hijos pueden venderla posteriormente al fallecimiento. Todo esto vamos a aclararlo aquí con nuestros invitados. Muchísimas gracias ya por todos los comentarios que tenemos y muy buenos días al público que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenidos, también va a ir Fer al ratito para allá para responder y recordarles que estamos en Facebook Live durante toda la transmisión para que deje abajo de la transmisión sus comentarios o nos puede seguir a través de www.canal11.mx/diálogos, llamarnos vía telefónica, escribir un tweet y mandarlo también, así que todas las formas de comunicación abiertas para que usted pregunte. Va a aprender que eso de estar en casa y no poder salir no es pretexto. Exacto. Ahorita le van a contar. Pero ¿qué les parece si primero vemos un testimonio y ahorita les presentamos a nuestros especialistas? Hace unos meses falleció mi papá y a raíz de esta situación mi tía nos comentó que la casa donde él vivía, mi abuelita, que también ya falleció hace 3 años, se las había heredado a ella y a mi papá y que obviamente al morir mi papá, según un abogado de ella, le dijo que la casa quedaba totalmente como dueña ella y es algo que nosotros obviamente al principio pues no sabíamos por qué. Entonces empezamos a investigar y al final
pues no solo uno, sino varios abogados, nos comentaron que la casa quedaba en automático, pasaba a nosotros como hijos directos de mi papá. Pero obviamente esto es una lucha entre abogados, pues, porque los que están con mi tía nos dicen que pasa a nombre de mi tía al 100%, y a nosotros no nos queda más que esperar a que el juicio termine y que mi tía, al vender la casa, nos dé la parte que nos corresponde. La casa pues quedó intestada, obviamente por parte de mi papá, y en todo el trámite y la investigación que se ha estado haciendo nos damos cuenta que también está intestada por parte de mi abuelo. De nada valen las escrituras que están a nombre de mi abuelita, que fue la única que dejó testamento, donde le hereda a mi papá y a mi tía, porque mis abuelos estaban casados por bienes mancomunados. Todo este proceso ha sido muy desgastante, porque no solo es la cuestión económica. En realidad todavía no nos han dicho en cuánto pues va a salir el juicio por el intestado. Pensamos que mínimo son unos 40,000 pesos solo el primer proceso, porque es un proceso largo. Pero es sobre todo el emocional, el donde la única hermana que nos queda por parte de mi papá, sus hijos se están involucrando tanto de tal forma que nos están arrinconando prácticamente a mis hermanos y a mí para cederle a mi tía la parte que legalmente, aunque mi papá haya muerto intestado, como hijos nos corresponde. ¡Ah! ¡Qué complicación! ¿Quién le quiere empezar así? Digo, usted le entra al licenciado, fuerte, ya claro que lo sí, vi con yo con mucho ganas de entrarle al toro por los cuernos, ¿verdad? Martín García Beltrán, él es abogado y fundador de el Instituto Nacional del Derecho Familiar. Y aquí traen un relajo. La familia puede terminar hasta deshaciéndose la familia si no se pone orden. Cuéntenos. Eso es bastante frecuente, Fernanda y público que nos escucha. Gracias y nos ve. Gracias por la invitación. Resulta que la última parte del testimonio me llama demasiado la atención porque refiere el testigo que emocionalmente está resultando muy desgastante ese proceso. Es decir, alguien fallece y se piensa que todo va a resultar como se platicó anteriormente. Y ante la existencia de un testamento, aún así, hay posturas encontradas en la familia y se puede impugnar el testamento y unos abogados aconsejan una cosa, otros abogados aconsejan otra. El testamento pero imagínate se puede cuando impugnar. los testamentos se pueden impugnar. Dios santo. Fíjate, Pero 99.99% de las ocasiones la impugnación no va Ah, a no va a proceder. proceder, menos pero eso no mal. evita Son un casos desgaste extremos. emocional. Pero fíjate, lo que comenta el licenciado Héctor es bastante valioso. Y retomo el caso desde el principio. ¿Qué es lo que hace un notario? ¿Para qué tú vas a un notario? Vas para que el notario autentifique un acto o un hecho. Eso te va a dar certeza jurídica y te va a dar seguridad jurídica. Es decir, lo que el notario asienta en sus actas o escrituras tiene la presunción legal de ser cierto. Si Pancho López, al fallecer, se descubre que otorgó un testamento, es su última voluntad que se repartan sus bienes de acuerdo a lo que él manifestó, y eso se debe de respetar. Sin embargo, vivimos en una sociedad, pues la verdad, bastante complicada, y nunca pensamos que mi hermano, mi tía, en este Todo caso, mundo va a opinar. y todo el mundo opine Y a diferente, levantar ¿no? la manita. Pero en este caso que él comentó, existe un testamento y la ausencia de un testamento. El testamento de su abuela, que es quien aparece como propietaria, entendí, y la ausencia del testamento de su papá, que sería el heredero de la abuela. Y también Entonces, está están la otra intestados. heredera, que es la Exactamente. tía. Es que hay un porcentaje intestado. Ay, Hay qué un enredo. porcentaje A ver, intestado. quiere entrarle acá Antonio Montejano Arauz, abogado constitucionalista, director jurídico del Instituto Cosío Villegas AC y director del despacho jurídico Benito Juárez. Entonces, ¿qué tienen Muy que buen hacer día a ellos todos. aparte de ir a la villa para pedir luz y buena voluntad? Aquí el problema no es ni la validez del testamento ni la existencia. Aquí la circunstancia es la interpretación que le están dando a una cláusula que es muy común en los testamentos, que es la sustitución de un heredero. Y entonces dice, a falta de
instituyo como heredero a fulano y a falta de a fulano. Y entonces normalmente pensamos que cuando una persona fallece, el principal heredero fallece, entonces todo pasa a la otra persona automáticamente. Y eso es una cuestión completamente incorrecta. ¿Cómo no? No, claro que no. Porque si la persona a la cual se le había heredado originalmente está viva al momento del fallecimiento del autor de la sucesión, inmediatamente los bienes pasan a él, ya aunque él no haya tramitado el juicio, no haya hecho el trámite, él inmediatamente se convierte y se instituye en heredero. Ya después, cuando él fallezca, a quien le asienten el trámite y el derecho es a los hijos de esta persona, que es el caso del señor. Pero a ver, gran parte... Sí, ya me quedé. Sí, a ver, perdón, vamos a presentarlo. Gran parte. Héctor Galeano Inclán, decano del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias. Muy buenos días. Híjole. Gran parte de la problemática de esa estadística de más de la mitad de los inmuebles en la Ciudad de México no se encuentran regularizados. Deriva precisamente de que no basta el testamento. Tengo que llegar a la adjudicación y la formación de un nuevo título de propiedad a mi favor. A ver, nada más la abuelita fue la una de las última. llamadas. Dijeron, la casa no está escriturada. El testamento de la abuela dice que nos pertenece. Y Pero yo, primero hay que ¿cuándo cambiarla voy a hacer? de dueños. Exactamente, ¿cuándo va a ser mi Si no, ¿cómo la escritura de vendo? propiedad yo para poder venderla? O sea, nada de que yo le heredé, no tengo escrituras y así la vendo. No. Habría que hacer la escritura tuya y después la del comprador. Se podría hacer en su caso una cesión de derechos hereditarios. Y a veces nos vamos quedando con sucesiones acumuladas. Pero para realizarlo, primero hay que abrir el juicio sucesorio o el trámite notarial sucesorio. A ver, ya pero cuando entonces... me instituyan heredero y todos estamos de acuerdo en vender la propiedad, entonces sí podemos hacer la transmisión de los derechos sucesorios. A ver, Luis Paredes Sánchez, miembro del Consejo del Colegio de Notarios del DF. Cuando ya trae uno varias sucesiones de, ahí tengo mi juego de cartas, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay que hacer un juicio por cada una de esas sucesiones y aparte una escritura por cada una. No necesariamente. Ah, menos mal, imagínese. Digamos que hay dos tipos de abogados, por ejemplo, los que estamos aquí. Que pasa como con los médicos. Algunos especializados en resolver un problema que ya surgió y algunos, como los notarios, como la licenciada Griselda, que está en registro público, especializados en que el problema no nazca. Y entonces, en la etapa que estemos, de preferencia, antes de que una persona fallezca, antes de que se dé el problema, podemos hacer una estrategia de quién va a ser heredero, qué va a pasar cuando falte uno, qué va a pasar si uno no acepta la herencia, para evitar la cesión de derechos hereditarios porque tiene un costo fiscal. Así es. Ok. ¿No? Entonces, bueno. Sí, es lo que te iba a decir. Imagínate que traigo 5, ¿no? 5 sesiones. Entonces, pago los derechos fiscales más los de cada escritura, pues ya mejor no la vendo porque me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. A ver, Griselda. Que ese es uno de los beneficios que otorga hoy el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad aquí en México fue la primera entidad en donde se inició con estos programas de la jornada notarial. Hoy otros estados han implementado también este mecanismo con el cual le brindamos a la ciudadanía la oportunidad de escriturar a bajo costo. Y no solo con bajos honorarios por parte del Colegio de Notarios de la ciudad, sino también con una reducción en derechos, en impuestos, en tiempos. Esto ha permitido que durante 18 años la jornada notarial se incremente día con día y cada día más personas participen en la regularización. Antes era por etapas. Actualmente, el año pasado, en diciembre, se integró al Código Fiscal ya todos estos beneficios de carácter fiscal. Y hoy, con el apoyo del Colegio de Notarios, pues seguimos brindando asesoría jurídica gratuita, seguimos brindando honorarios reducidos, y hoy el gobierno de la ciudad tiene el programa del abogado en tu casa. Que el abogado en tu casa no es más que un tema de llevar los servicios jurídicos del gobierno a la ciudadanía. Déjame presentarte bien, Griselda Martínez, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Pero, o sea, ahorita, si vamos y lo resolvemos, nos va a salir más barato y más rápido las 5 sucesiones y el intestado. O sea, eso sería lo que nos están proponiendo, que no haya que pagar 5 escrituras y demás, o no hay. Los impuestos nunca se pueden deducir. O sea, hay una reducción, sí. Hay algunos que se causan a nivel federal y otros local. Pero eso siempre van a tener que llegar a un notario. Eso no lo van a poder ver a un nivel litigante. Son como varias etapas. Pero él dice que hay forma de no pagar 5 escrituras. Vamos a ver.
Es que Lo idóneo en ese tipo de casos es ver el panorama completo antes de que el pleito explote. En este caso, pues está, por ejemplo, viva, entiendo, Una dos de las hijos partes. y, quizás, Y los veo hijos que hay de la nietos, otra. ¿verdad? Así es. Entonces, lo ideal en una primera etapa antes del pleito es reunirse todos con el notario. Oigan, esto es lo que yo considero que sucede, esto es lo que yo considero que sucede, antes de ir cada quien con su abogado. ¿Por qué? Porque el notario, como un agente imparcial, va a decir, ok, lo que la ley dice es esto. Si se van a pleito, al final va a suceder esto, pero van a haber pagado y Un se van a dineral. haber Y desgastado. al final van a regresar con el notario, porque ningún abogado les va a poder escriturar. A ver, pero entonces, nada más para que nos quede claro, lo que nos decían, una persona falleció y el primer heredero antes de la cláusula que nos explicaba el licenciado era el papá de estos muchachos. Así es. Y en caso de, estaba la tía. Ahora, ya también falleció el papá, nunca cambió de nombre la casa. O sea, no hizo la escritura al así nuevo es. propietario. Y el señor tendría que haber sido el dueño de esa casa y por ende dejárselo a sus hijos. Así es. Entonces, no entra en vigor la cláusula por ningún motivo. La sustitución Hay que de heredero. resolver el intestado de los hijos porque les pertenece esa casa. Y son sucesiones acumuladas, o sea, vaya, no hay que ir haciendo una escritura, como dices, por cada Es lo que sucesión. te iba a decir, lo que hay que hacer es abrir todas las sucesiones que estén relacionadas, acumularlas a un mismo expediente, bien judicial o bien notarial, si no hay conflictos o no hay menores, y derivado de esa circunstancia se tira una sola escritura. La tía Una puede sola impugnar, escritura. pero no va a ganar porque la ley no dice eso. Va a ser difícil, digo, la verdad es que todo puede pasar, pero Sí, lo, claro. lo correcto sería que no, Que es no de los prosperara hijos. el asunto de la... Ahora, por si parte se de la ven sala. buena onda, pues le dan un cacho, ¿no? Dicen que más sale un mal acuerdo que un buen pleito. Qué un buen pleito. Vayan con el notario y que les explique los escenarios, Exacto, ¿no? así Sí. A ver, mi Es que, Sandy. miren, es importante prevenir. Ahorita les voy a leer llamadas y van a ver por qué. Ay, Dios, qué nervios. Ahorita regresamos. De acuerdo con el estudio Evaluación del Impacto del Título de Propiedad sobre la Inversión de Vivienda en México, cofinanciado por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Banco Mundial, en México, 6 de cada 10 casas carecen de escrituras. Hace aproximadamente año y medio falleció mi papá. Nos vimos en la necesidad de denunciar el testamento. Afortunadamente había testamento ya de tiempo atrás. Una vez que se presentó el fallecimiento, bueno, pues acudimos a los juzgados civiles. Ahí tuvimos la oportunidad de solicitar algo de información respecto a qué se necesitaba para llevar a cabo el trámite. Se ingresó el escrito al juzgado y empezó a correr el término de la demanda. Nos solicitaron a cada uno de los hermanos nos presentáramos al juzgado para ratificar y para que nos notificaran que había una denuncia de testamento en curso. Entonces, en ese momento se nos notificó personalmente en los domicilios. Desafortunadamente, a los 3 meses de haber fallecido mi papá, falleció uno de mis hermanos. Él no hizo testamento, entonces al momento que el juez requiere la presencia de todos los hermanos, nos encontramos con esa situación de que no hay testamento por parte de mi hermano, ¿verdad? Sentíamos que era una situación muy fácil, porque bueno, ya había fallecido y lo único que pensábamos que se había que entregar era el acta de defunción, pero desafortunadamente no fue así. Fue una situación que sí tuvo algunos inconvenientes, porque pues todos, por ley, si fallece un hermano, pues se reparte entre los demás, pero ya había ciertas pláticas con el que falleció y había determinado que de manera verbal que se los dejaba a los otros dos más chicos. Entonces fue una situación que algunos no entendíamos muy bien, porque pues nadie escuchó, nadie estaba de alguna manera con la certeza de que se había acordado eso, pero finalmente por mayoría aceptamos que se manejara de esa manera, ¿verdad? O sea, la idea era tratar de sacar adelante el trámite, evitar conflictos porque se complica más el juicio y salir pues avantes de esto, ¿verdad? Ahorita lo que nos interesa más es que se nombre el albacea para que alguien represente a esa sucesión. Ahorita que salga la sentencia de este juicio, entonces sí ya podemos darle continuidad y ver en realidad los problemas, pienso yo, que pudieran presentarse posteriormente, porque ahorita es un trámite nada más, ¿verdad? El nombramiento del albacea. Pero está abierto a que todos los demás
digamos, sabes que yo no estoy de acuerdo y yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, es algo que queremos evitar y estamos tratando de llegar a algunos acuerdos que eviten que suceda esto, porque no queremos tener conflictos en la familia. Híjole, ya hasta enarquearon las cejas aquí, enarquearon las cejas los abogados, los licenciados, los notarios, porque pues, está complicado. ¿Quién le quiere entrar para explicarlo con peras y manzanas? A ver, ya le vi ganas por allá al licenciado Antonio. A ver, va. Aquí nuevamente es una cuestión importante tener en cuenta que los testamentos o la ley no son una cuestión de fácil interpretación. Es decir, no se interpretan con el sentido común ni literal. Porque eso es lo que acontece cuando pues una persona que no es letrada en derecho pues lee estas actuaciones y entonces entiende una circunstancia diversa. Por eso es importante acudir o a un abogado o a un notario para que les expliquen. Porque ahorita, por ejemplo, el señor decía, pues si el hermano muere, pues los demás acrecemos en derecho. No necesariamente. Si el hermano muere posteriormente a la persona que era el propietario y esa persona a su vez tiene sucesores, no acrecen los derechos de los otros. Nomás entra otra sucesión. Los reyes, ¿a quién le cedían la corona? A los hijos, no a los hermanos, por eso se mataban, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. O sea, ahí los hermanos no van a poder conseguir No, su ahí, o sea, bueno, tal vez lo pudieran hacer si es el caso que el juez se distrae y el juez dicta una sentencia, una sentencia contraria. Y entonces los sucesores de esa persona que dejaron a un lado pudieran iniciar un juicio de petición de herencia. Posterior incluso a la adjudicación del inmueble. Pero nuevamente, ¿cuál es el origen de estos problemas? No haber preguntado. Claro. No hay testamento. Pensar que no nos va a pasar nada. Yo les decía hace ratito, porque justamente hablando de prevenir y de tomar acción el día de hoy, aquí nos llama una persona, bueno, nos escribe en Facebook, Diana, y dice, mi madrina falleció y no tiene ningún familiar e invadieron su casa. ¿Qué puedo hacer? Porque no soy familiar directo. Pero pues la señora probablemente, o muy seguramente, no dejó ningún testamento. Oye, pero ¿y quién invadió la casa? Además, gente de la calle llegó y se metió, o a lo mejor, ya sabe, la sobrina, un primo, no sé. ¿Y qué se puede hacer cuando no eres familiar directo? No, pues Justamente en la mañana una amiga me dejó esta duda para que se las planteara. Me decía, es que mi vecina no tiene familia, yo soy su familia, y ella quiere que en un momento dado yo le ayude con todo lo que tiene que ver con su voluntad anticipada y con su casa. ¿Ella puede dejarlo por escrito o qué se hace cuando tú no eres el familiar directo? ¿Se puede, aunque seas una amiga, una ahijada? La única solución en este caso es el testamento. Porque si no hay testamento, primero nos vamos a descendientes. Si no hay descendientes, ascendientes. Si no hay ni uno ni otro en línea recta, nos vamos a colaterales hasta el cuarto grado, es decir, primos hermanos. ¿Y qué pasa si de veras no hay nada? Pues lo dejas a quien quieras. Al DIF. A ver, pero otra pregunta. Imagínense en el caso de que no tiene ningún pariente. Ningún pariente. Hace su testamento la señora. Indica sus voluntades, todo, hacia esta persona que le está cuidando en sus últimos días y demás. Es más, le hereda la casa. Y luego aparecen hijos. No importa. No hay problema. Porque está para eso el escrito. testamento. Pero los hijos no pueden impugnar un testamento solamente que fueran hijos menores de edad o incapaces mentales o que tengan alguna incapacidad, pudieran solicitar la inoficiosidad del testamento y solicitar una circunstancia de una pensión alimenticia derivada de los bienes. Cuando mucho. Pero no nulificar el testamento como tal. Tu testamento es la voluntad de lo que tú quieres hacer con lo que son tus bienes y tus derechos. Pero luego hay quien no lo quieren aceptar, perdón. Por eso la impugnación y por eso hablábamos hace rato de que en un porcentaje muy bajo es cuando proceden, cuando se dan casos como este, que hay menores. Entonces sí se presume que pudo haber sido una situación distinta a la voluntad del testador. Oye, ¿qué diferencia hay entre testamento y voluntad anticipada? ¿O uno forma parte del otro? No, o son cosas diferentes. Completamente diferente. El testamento surtirá efectos después de la muerte. Y el documento de voluntad anticipada va a surtir efectos cuando esté vivo, pero con una enfermedad en etapa terminal. Y sirve para determinar qué tipo de tratamientos paliativos se van a
a utilizar en esa fase. Para prevenir la obstinación médica, ¿no? Principalmente, que es que la persona ya no puede tener una Expresión realmente libre de ya voluntad. no puede vivir. Sin Tiene un embargo, pronóstico de el vida de 6 médico meses. sigue con tratamientos y con estudios y lo único que está haciendo es haciendo pues sufrir al paciente y gastar a la familia, ¿verdad? Entonces, la Claro. voluntad anticipada es para evitar esas circunstancias. Y para que además uno no sienta culpa, porque luego le dicen los doctores, ¿qué hacemos? Claro. Y uno dice, hijo, ¿yo con qué poder voy a decir si lo desconectan o no? Es que eso es ¿Con qué importante culpa para, vivo? para las personas que nos ven y que están Sí. en este momento teniendo algún familiar con alguna Nada más enfermedad para o adultos mayores. Para ¿no? contestar una de las preguntas que decían hace rato, si una persona no puede salir de su domicilio, ¿qué puede hacer? Bueno, los notarios pueden acudir directamente al domicilio de la persona, siempre y cuando tenga la posibilidad de la claridad mental para poder Ok. otorgar Otorgar su testamento. voluntad. Entonces, el notario puede trasladarse al domicilio O sea, se les de la llama y se persona. hace una esta, pero en casa. El o en Colegio de hospital, Notarios o de la Ciudad de México Qué tiene una maravilla. guardia diaria. Diaria. 24 horas. En el curso de la mañana. En el curso de la mañana. Y hay 2 y 3 notarios Y por se les puede guardia llamar todos y los días. decir, Se puede ¿qué llamar al creen? Colegio de Notarios. Está en el hospital, quiere hacer ahorita Exactamente. su... Ahora, sí es muy importante también decirlo, aunque hay esta posibilidad, no es lo idóneo. Muchas veces nos llaman, estoy en el hospital, bueno, está fulano en el hospital, quiere hacer su testamento, llegamos y encontramos que ya no está en facultades o Claro. tenemos dudas sobre su facultad. Y cuando tenemos duda, No O sé. están no medicados. O Así están es. dosificados. Están Así Este medicados. es un tema preventivo, bien lo decía Sandy, o sea, es un tema de responsabilidad. Creemos, somos jóvenes o aparentemente jóvenes y no nos va a pasar nada. Pero entonces, ¿cuándo es el momento de hacer un testamento? hoy. Hoy. No importa la edad que No. tengan, o que digan, pues si yo no tengo Que nada. no tengo bien. Hoy uno se pelea hasta los vestidos, ¿verdad? Los parientes. Que si la medallita de la primera comunión, hasta su colección de discos, ¿eh? Oye, ¿y no los saben por hijos? qué se pelea un pariente. O por los hijos, porque aquí nos Hijo, esa pregunta es otra. Valeria, ¿un notario puede ayudarme a dejar la custodia de un hijo a unas personas en caso de fallecimiento de ambos padres? Se poner puede en el señalar testamento o un cómo? tutor testamentario para efectos de señalar, bueno, en dado caso de que falten los padres, ¿a quién me gustaría que pudiera observar las partes de los bienes de mis menores? A ver, Pero a ver, sí, es que en tema es que a veces familiar, encargo al hijo, pero no cuando- tengo ni con qué mantenerlo, Sí, ¿eh? la guardia y custodia está perfectamente establecida en la ley y corresponde a ambos padres. A falta de uno de ellos, le corresponderá al que sobreviva. A falta de los ambos, dos. entonces a los abuelos. Y solamente que falten incluso los abuelos, tanto paternos como maternos, entonces podría solicitarla a algún pariente colateral. A ver, espérame. Imagínate que están divorciados, que el otro ya perdió todo. La potestad y la custodia y bla, bla, bla. Es muy extraño que pierdan la patria potestad. Es Incluso muy se puede- extraño. Pero de veras puede suceder y no ser las pero personas idóneas es para sumamente- cuidarlo. Es sumamente extraño. Y se puede reactivar el derecho incluso. O sea, a veces se pierde el derecho de la patria potestad por falta de administración de alimentos. Y entonces nuevamente vuelve a acreditarle al juez que ha vuelto a percibir ingresos. cumplir en un Sí. periodo de un año y entonces puede solicitar la reactivación de Ahí sus hablamos de una suspensión, no de una pérdida. Así es. Ok. La patria potestad es dificilísimo que se pierda. Son Es ¿Cómo en sumamente qué extremos. casos, perdón? ¿Como cuáles se ameritaría? violencia Alguien- contra los Violencia. menores. Violencia, esa es el más típico. Abuso de drogas. Abuso Pero se de- tiene que acreditar fehacientemente ante un Claro, si juzgado. no nada más invenciones. Claro. Sí. Es que desgraciadamente usted lo ha visto, ¿eh? También sí se sucede. abusa, como cuando en el divorcio muchas veces no acaba uno en buenos términos, se da hasta con los niños y empiezan a hacerse cosas muy tristes, ¿no? Como va a ser sustracción y demás. Y en relación a lo que comentábamos en un momento, no necesariamente tengo que tener bienes al día de hoy para hacer un testamento. Yo puedo establecer que señalo como heredero a X persona de mis bienes presentes y futuros. Y entonces qué bonito. ahí inmediatamente Ya queda. lo dejas todo. Ya queda. Y Oye. bueno, que dejarlo también muy claro. El testamento no es panacea. Una clienta me decía, oiga, pues ¿para qué dicen que el testamento es lo mejor si de todas maneras tengo que tramitar mi juicio, etcétera? Sí, entonces lo que hay que hacer es dejar los bienes regularizados con escrituras, porque una vez que se tramitan los juicios ya tengo el base, ya tengo testamento, ya tengo herederos y sin embargo ahora hay que hacer los trámites para regularizar la propiedad y poder hacer la transmisión. Perdón,
Imagínense que mi testamento dice una cosa y yo abrí unas cuentas en el banco, o te dan, ya sabes, el seguro de tal o tal tarjeta, y tú ahí pusiste a otra persona como receptor de los Es que eso es otra cuestión. Ese es otro tipo de ¿No lo de abarca el disposición. testamento? No, esos son otro principio tipo no. de disposiciones mortis causa. A no ser que ahí mismo pongas que se rija por el testamento. Bueno, sí, ahí en ese O que sentido lo sí. taches Eso se o que puede no pongas hacer. En nada. general, los depósitos bancarios no se encuentran en el testamento. Es que esa es la O sea, cosa. el testamento abarca que, por ejemplo, en el tema de... ¿Qué propiedad? de hoy, sí, exacto. Yo Todos mis los bienes bienes, presentes todos y los derechos futuros. y todas las obligaciones. Pero no las del banco. A excepción de las del banco, inversiones en bolsa, inversiones en fondos de inversión. Que esos ya tienen Un beneficiario. beneficiario. A un beneficiario. Incluso habría que ver beneficiario. beneficiarios en relaciones de seguros de casa habitación que se hayan adquirido por un medio de un crédito. En ese caso también se pueden establecer ¡Guau! un diverso beneficiario Eso que está sean fuerte. herederos. Bueno. Oigan, una pregunta. A ver, perdón, Sí, quiere hacer sí, una aclaración. adelante. Es que en el caso de bienes inmuebles que se encuentran hipotecados con un banco, normalmente efectivamente hay un seguro, pero el seguro lo que hace es pagarle al banco. Y entonces dos el temas. bien pasa a los herederos designados en el testamento Libre de todo libre de gravamen. Salvo que no haya un beneficiario Claro, el que se establecido. protege Oiga, es pero el- espérenme, es el pero si en banco. el seguro decía que se le deja a los hijos, tararán, no. No, el seguro es a favor del que- acreedor. banco. Así es. Siempre. Así Siempre es. va a ser. Sí, seguro es a favor Sin de la embargo, acreedor. también vale la pena aclarar esto. Ya en la vida real, cuando el fallecido tenía una cuenta bancaria o un seguro de vida y designó beneficiarios claramente, resulta que cuando las personas van a reclamar el cobro de ese importe, muchas veces les piden que El trámite de la presenten sucesión. la sucesión testamentaria. Y fíjate, me acaba de suceder en un caso, nos habían solicitado no solamente la primera sección para el No, público. no lo va a hacer. Los juicios sucesorios constan de 4 secciones. La primera sección culmina cuando el juzgador designa herederos y la validez del testamento y el albacea. Y con esa parte ya se supone que nos iban a pagar el seguro. Pero ya que llevamos esa primera sección, nos dijeron, ¿qué cree? No, las 4 secciones. Entonces cuánto es tiempo importante toma que eso? sepan también eso. Hay modalidades. Si lo llevan ante un notario es sumamente rápido y en un solo acto, pero tiene varios requisitos: que los herederos sean mayores de edad, que estén de acuerdo, o incluso pudiera ser algún menor de edad existente como heredero, pero que esté con su tutor o tutriz designado legalmente. Y si no es así, entonces sí se tiene que hacer ante el juez, es decir, que no haya acuerdo, como los testimonios que acabamos de escuchar. Cuando no hay acuerdo, una sucesión te puede durar años, pero años, 10, 15 años, 20 años. ¿Cómo cree? 10, Muchísimos 15 años. Ya se cayó el muchísimos inmueble, más. compañeros. Muchísimos. Ya Bueno, pare- por eso los problemas de acumulación de sucesiones, porque antes de hacer efectiva la adjudicación o la herencia, van falleciendo los herederos. Qué Y entonces terrible. tiene que abrirse otra sucesión. Pero, Es pero eso es lo terrible. importante que decía Héctor. O sea, que la gente sepa que tiene una alternativa de solución, que la solución para poderse adjudicar un inmueble y para cumplir con la voluntad de quien era propietario no es solamente el juicio. O sea, ese juicio debe ser el caso extremo en el que no haya un acuerdo. La gente a veces no sabe que poniéndose todos de acuerdo se van a ahorrar dinero, se van a ahorrar tiempo y van a llegar a un buen arreglo, como tú lo mencionabas. El tema es que la gente lo primero que piensa cuando no hubo un testamento es tengo que buscar un abogado para que litigue el asunto. Hay medios alternativos de solución hoy en día. ¿Cómo qué? ¿Hay un lugar a donde vayamos y haya un referee ahí Sí, para claro, que está no el nos centro- vemos todos está hasta el- con está las el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal. Hoy tenemos la mediación, los propios notarios, o sea, hoy los notarios llegan y le plantean el asunto y el notario les ofrece las alternativas. Les va a decir, yo puedo llevar a cabo la sucesión vía notarial siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Si todos están de acuerdo, la asociación la van a llevar ahí y van a culminar con la adjudicación y con la inscripción en el registro público del bien a nombre de quien se heredó. Si no hay un acuerdo, entonces está los centros alternativos, el centro de mediación de la Procuraduría, perdón, del Tribunal Superior de Justicia. Y en caso extremo de que tampoco lleguen a una mediación, pues están los despachos. al litigio. Ahora, el gobierno de la ciudad tiene también la Defensoría Pública, en donde se atienden temas familiares Así es. para personas de escasos recursos, donde no tienen que pagar absolutamente nada por la Ah, caray, ¿y esos representación. dónde los encuentran? Nosotros estamos ubicados en la Dirección General de la Defensoría Pública, se encuentra ubicada en la colonia Tránsito. Ahorita les doy el domicilio ¿Qué correcto y el Dirección teléfono. General de la Defensoría Defensoría Pública? Pública. Apúntenle.
Apúntenle, porque pues ahí por lo menos no les cuenta. Quiero aclarar que aparte del Centro de Justicia Alternativa, a través del tribunal y de este centro, habemos abogados particulares que somos mediadores privados, certificados también con funciones de fe pública. Yo he conocido personas que heredan 5 hermanos y uno de ellos, si yo no quiero vender la casa, les pago a los demás. Ahorita nos cuentan eso, cómo se resuelve. Y ahorita venimos con las llamadas. Sí. Tener las escrituras de nuestra vivienda no solo brinda seguridad sobre el inmueble, sino que también ayuda a conservar su valor, ya que este podría reducirse hasta 2/3 partes de su precio real por no contar con toda la documentación. Diálogos también en fin de semana. Sintonízanos en punto de las 11 de la mañana. El sábado, los conductores platicarán sobre los pros y contras de los animales de compañía. ¿Conoces los beneficios emocionales de contar con estos compañeros? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacernos responsables de su cuidado? Opina en nuestras redes sociales. El domingo platicaremos de cómo todos hemos chantajeado alguna vez. El chantaje emocional es una forma de control que utiliza la culpa para poder lograr que la persona actúe de acuerdo a los deseos del manipulador. Seguramente conoces algún caso. Si quieres compartirlo, puedes hacerlo en las redes sociales. Y vamos a ver ahora el testimonio de un caballero que de ser albacea ya se volvió experto. Híjole, ¿cómo ha de haber estado, verdad? Vamos a ver a Fernando, mi tocayo. Falleció mi padre cuando yo tenía 8 años de edad y dejó como heredera universal a mi madre. Mi madre a los 53 años por una enfermedad terminal muy dolorosa dejó de existir, dejándome ella como albacea. Para entonces yo con 30 años de edad desconocía el cargo tan importante de ser albacea. A través de las experiencias y muchas citas ante los abogados y ante los juzgados, me fui dando cuenta poco a poco del conocimiento de este tema. Y al darme cuenta del conocimiento vasto que había de las propiedades en el estado de Hidalgo, al observar que el testamento era público y abierto, tuve la oportunidad de poder registrar las propiedades que no estaban incluidas en la masa hereditaria. Eran 7 títulos de propiedades y que no había escrituras. Y yo como albacea me di cuenta que por los beneficios que había de ley en el estado de Hidalgo para entonces, vi la oportunidad de poderlos incluir en la masa hereditaria. Eso fue muy problemático, toda vez que la sucesión testamentaria, llamados hermanos, nunca en este momento me dijeron, ten 1 centavo para tus gastos. Jamás. Eso se me complicó porque yo trabajando, apoyando a mi familia de relación directa, llamado esposa e hijas, con todos los gastos nuevos de la sucesión testamentaria, se me complicó mucho, entre abogados, viajes y viajes y más viajes al estado de Hidalgo. Sufrí un juicio de 25 años. ¿Cómo crees? 25 años. Pero ¿cuál era el problema aquí si había... A ver, vámonos por partes. ¿Cuál era el problema aquí si supuestamente había un testamento, nada más que se encontraron 7 propiedades? Y también para aprovechar las preguntas del público que nos insisten en que qué es un albacea. Sí, porque qué amolada, ¿eh? Exacto, viendo esto ya me dio miedo. En términos muy generales, muy coloquiales, un albacea es el ejecutor de la voluntad de la persona que falleció. Y va a estar al pendiente de que sí sea. Y puede ser de la voluntad establecida en testamento o la voluntad que suple por vía de la ley. Y es el administrador de los bienes en ese periodo que se da desde el fallecimiento de la persona hasta la adjudicación. Pero qué amolada, ¿y no le paga a nadie nada o puede exigir algo? Puede exigir el pago del 2% de la masa hereditaria. El 2%. 2%. Ok, sí, porque los hermanos hasta creen que le iban a decir, ten para tus gastos, ¿verdad? O el testador puede designar también la cantidad. Una cantidad. Ok. A ver, pero aquí, ¿cuál era el problema si supuestamente había un testamento? ¿Cuál era el tal vez que no tenía conocimiento de la totalidad de los bienes o no estaban regularizados nuevamente. O sea, no estaban escriturados. ¿No?
Él lo que pudo haber hecho y ahorrarse 25 años es al mes 1 reunirse con los interesados, oigan, vamos a la notaría. Llegan con el notario les dice, a ver cuál es la situación, quién falleció, tráiganme las actas de nacimiento, tráiganme las de matrimonio, tráiganme los testamentos que haya, si es que ya fallecieron varias personas, y quién es el albacea, y dígame los bienes que hay. Y con eso podían haber armado una solución que a lo mejor en unos meses... ¿Cómo? Pero, hubiera o sea, no resuelto. tendría él por qué haber hecho esto a patín, o sea, No. con Bueno, llevarle cada una... Es que aquí volvemos a la circunstancia. Si muy variable. los herederos tienen alguno de la mayoría, con uno, tiene conflicto con los demás, o no le interesa ni siquiera acudir a Híjole, firmar ya. al notario, entonces ahí ya no hay posibilidad de que se haga de la vía fácil, la forma fácil. Y que no es la le que está podemos mandar al comentando el notario licenciado. con los papeles, así a fuerza. No, claro. A ver, ahora imagínense que no estaban regularizados, sí había 7 casas, pero 6 no tenían escritura. ¿Eso atora todo? Claro. Bueno, eso implica ver en dónde se quedó cada una y decirles entonces, mira, antes de hacer esta última escritura, vamos a regularizar lo anterior, pero también se puede hacer. Y se puede hacer en cualquier estado de la República, independientemente de dónde estén los bienes. Así es. Ahora, Ajá. un tema importante con respecto a esto. Cuando la gente tiene dudas de qué inmuebles o qué propiedades pudo haber tenido Eso. su padre, se pueden hacer búsquedas en los registros públicos de la propiedad de todo el país. ¿Cómo? ¿Con el nombre del caballero Claro, ya? Aunque ya. nunca haya hecho la escritura. No, No, tiene ahí sí que no. estar escriturado. Tienes dos etapas. Pues es Primero, que ahí está el asunto. tienes la etapa de buscar por nombre. Es decir, quiero saber si Griselda Martínez cuántos bienes tuvo en la Ciudad de México. Haces una búsqueda en la institución y en el registro público te contestamos en un promedio de 10 días y te decimos estos son los bienes que aparecen a nombre de la persona que me solicitas. Si tú tienes a lo mejor el indicio de que una propiedad tu papá, tu mamá la adquirió, pero no sabes si otorgó o no escritura, lo puedes buscar por inmueble. Es decir, quiero saber si Villalongín 15, ¿de quién es propietario? Ah, pues Villalongín 15, el propietario es fulanito de tal. Pero imagínate que lo vendió y que se firmó, pero pues que nunca se escrituró. Desde ahí inicias todo el procedimiento. Lo primero que tienes que saber es quién es el titular registral, porque de ahí vas a saber ¿A quién vas a demandar? a quién vas a demandar el otorgamiento y firma de escrituras. O sea, porque no es que se haya acabado tu posibilidad de regularizar tu patrimonio. Cada caso A ver, es a ver, específico. espérenme. ¿Cómo que se haya acabado la posibilidad Sí. de regularizarlo? ¿Por qué? Porque la gente a veces piensa que como nunca lo regularizó su papá o su mamá, ya no tiene nada más que hacer. Pero aún fallecido su papá o su mamá, ellos como herederos tienen posibilidades de recuperar ese inmueble, aun y cuando no esté escriturado a favor de su mamá. Porque si tienen un contrato privado, pues sí se van a tener que ir a un despacho de abogados a solicitar que demanden el otorgamiento y firma de escrituras Pero como imagínate que el que sucesión me lo vendió ya también murió. a la Se sucesión. de esa demanda su persona. sucesión. Los hijos de allá responden, nada de que yo ya No los ocupé el hijos, terreno. no los hijos. El albacea El albacea tendrá la que hacer sucesión. frente a la demanda del otorgamiento y firma de escritura. A ver, Hijo, no, a qué ver, enredo. aquí yo tengo un caso hablando de albaceas. Mis Mejor suegros- hagan testamento y Sí, escritura, claro. perdón. Sí, a ver, pero aquí sí, en este caso que nos plantean en Facebook Live, mis suegros ya fallecieron y mi suegro hizo un testamento. Son 4 hermanos, a los 4 les dejó a partes iguales el terreno casa. Y dejó a mi cuñado más chico como albacea, pero ahora él se dice el dueño y no les Ay, no, bueno, qué y no les padrísimo. permite usar la casa a los demás. A ver, ¿qué hacen Ahí los que... los- ahí lo que juicio de primero testamento. lo que tenemos que tener muy claro, aunque exista el testamento, no es ya inmediatamente Mágico. constitutivo de propiedad. No, hay que ir al notario, hacer el trámite sucesorio o a un juzgado para que se le adjudique la ¿Y qué hace sucesión. el notario, como en este caso? Ok, ya, perfecto, vamos a ejecutar el testamento. Y ya el albacea está viviendo ahí, le manda judiciales y lo sacan. no, ¿o o sea, cómo la se- cuestión aquí es que los herederos busquen que se haga el impulso del juicio del Sí, sucesorio pero para que ¿cómo llegue al obligan fin. los herederos a este que ya se apoderó del lugar? Ahí hay dos Serán etapas. otras. La primera, en la plática inicial. Te platico un caso. Personas que vivían de forma muy sencilla, con muy poco dinero, y tienen una herencia muy grande ahí en el sur de la Ciudad de México, terrenos y terrenos y terrenos. Suficiente para que vivan ellos y sus hijos con todos los lujos por el resto de su vida. Ay, Uno de ellos considera que le tocaba un porcentaje mayor. Y alguien lo ¿cuál era su asesoró. argumento, perdón?
lo que le dijo algún abogado, como en el Que primer cuidó a sus testimonio. papás a lo mejor. Así es. él mucho más. Ok. O lo que decía en uno de los testimonios, ¿no? Me heredó de forma verbal. No, Si bueno. él me dijo, Eso no me existe. prometió. ¿Y entonces qué pasó? Pero independientemente de eso, con la parte que realmente le tocaba era suficiente para que viviera toda su vida sin ningún problema. Y no se ponían de acuerdo. Los Ay, qué sentamos, vergüenza. les dijimos, miren, pueden dedicarse a pelearse 20 años Y nadie va a disfrutar de eso. y nadie va a disfrutar de esto. O pueden, con lo que le toca, la ley dice esto, se van a pelear un poquito más, un poquito menos, Centavos. pero la ley dice esto y en esto va a acabar. Tarde o temprano. Así es, siéntense de ¿Lo una vez. aceptaron o no? Lo aceptaron. Ah, A veces hay conflictos muy infantiles. sí. Que Ya es me más dejaron la orgullo, propiedad ego. y tiene a dedos de predial por 4 años. ¿Yo por qué voy a pagar? Yo ni lo usé. Yo no lo estoy usando. Yo no vivo allí. O a veces son cuestiones Infantiles. emocionales Emotivos, las sí. que no permiten más solucionar bien, este tipo de circunstancias. Y aquí lo primero que se le dice a un cliente es, vea esto como un negocio. No lo vea con todas las implicaciones emocionales que trae la carga de la mamá, de la abuela, de la tía. Porque si lo vemos en ese sentido, va a ser muy difícil Oigan, y resolver los háganme problemas. cuenta que si hay un testamento donde heredan a 4 de los hermanos y a uno lo dejan fuera, yo esto lo he visto muchas veces, y el que dejan fuera, de veras, no le toca nada, ¿eh? Puede impugnar, puede decir, oigan, pero yo también soy hijo. Puede impugnar. No. Es que la voluntad sí fue otorgada de manera correcta, perfecta ante el notario público. El notario fue completamente imparcial, no hubo ninguna presión, como lo es en la mayoría de los casos. No va a haber posibilidad de impugnarlo, solamente que se logra acreditar que estuvo bajo presión Que estaba para enfermo. otorgar el testamento, que no tenía uso de sus facultades mentales, que circunstancias muy extremas nos pudieran llevar a invalidar el testamento. Pero si Pero no muy acreditamos extremos. esa cuestión, es muy difícil. Oigan, espérenme tanto. Sandy, por favor, también más dudas en lo que yo voy con el público que tenemos, miren, así de planchar, como dijera mi abuela. Adelante, mi Sandy. A ver, preguntan aquí, ¿por qué es caro y hay que pagar cuando un hermano desea donar en vida a otro hermano una propiedad y el que va a recibir no tiene para pagar los impuestos? Entonces, ¿cómo podemos regularizar las cosas si se cobra, por ejemplo, en este caso? Y bueno, vamos a responder esta primero, ¿qué les parece? Sí, hay muchas en relación a las herencias en vida. Yo lo primero que diría, no sé si estén de acuerdo, es no se sugiere en primera instancia heredar en vida. Eso que hace una persona de mayor edad que ya está jubilada, de dar todos sus bienes en vida a sus hijos o a quien corresponda, lo pone en una situación de peligro, Vulnerable. en una situación vulnerable. Lo idóneo es que mejor haga testamento y mientras viva sea dueño de sus cosas. Pero si, por ejemplo, una persona tiene 2 hijos y tiene 3 propiedades, una en la que se quiere quedar él o se puede quedar y quiere de una vez dejarle Transmitir una a las cada otras hijo, dos. ¿qué se sugiere ahí? O sea, ¿cómo se maneja esto del usufructo, que es otro término? Hay un usufructo vitalicio que se puede reservar en los casos que comentamos. ante notario Yo puedo esto? ceder Sí. lo correspondiente y reservarme el usufructo vitalicio. Es decir, es tuyo, pero hasta que yo no muera, no se te consolidas la transmite la propiedad. Y entonces ahí se hace es una buena solución. Pero como lo dice bien el licenciado, pues no es muy recomendable porque no sabemos qué vaya a pasar adelante. Yo no sé si voy a Qué mal les voy a tener una tener en los enfermedad futuros. que me va a consumir muchísimo dinero y voy a intentar vender mis cosas para hacer frente a ello. No lo sé, ¿no? Y en caso de que sí se dé que yo te quiero heredar o es una forma de pagarte algo, ¿sí se pagan impuestos? ¿Es cierto que es caro o cuál es la mejor manera o En vía de una hacerlo? donación de hijos, Sí, es una de padres donación. a hijos, no hay impuestos que Ah, se de paguen. padres a Solo se hijos, pagan no. derechos de registro y el pago Y el del pago del escritura impuesto notarial. local. Listo. Oigan, sí, pero de veras pongan esa cláusula de que no se ejecutará hasta mi muerte, porque si no, luego me Ese los es un usufructo, despojan. Sí, pero por eso tan importante hacerlo ante notario. que Claro. volvemos Pero no a hay lo herencia en vida, eso sí hay que No dejarlo claro. existe, Es una como es cesión aquella de derechos. Es una Así donación. es. Mi querida Donación. Rosana, ¿cuál es su problema o su situación? A ver, platícanos. Bueno, lo que pasa es que acaba de fallecer mi mamá y entonces a mí me queda muy confuso los trámites que tengo que realizar. Ella sí murió con testamento, pero no sé qué trámites realizar. ¿Conocen el testamento ustedes? Sí, tenemos el Pues, testamento. si están de acuerdo todos los que están señalados como herederos, acudan al notario de su preferencia,
a realizar el trámite. De hecho, ya acudimos al notario, pero nos dijeron que tenemos que hacer una aceptación del testamento y que salen 22,000 pesos y eso se me hace como muy caro. Si no tienen la posibilidad económica, lo que pueden hacer es, como decía la licenciada, acudir a la Defensoría de Oficio a hacer el trámite por la vía judicial. Y, a ver, perdón, pero no es que sea pleito, es que nomás van a esa la Defensoría de instancia. Oficio, lo que pasa es que cuando decimos denuncia de un testamento o de un suceso, Sí, de un juicio sucesorio, suena muy drástico, porque normalmente estamos acostumbrados a utilizar el término denuncia en cuestiones penales. Pero la denuncia es meramente un aviso que se da a la autoridad del fallecimiento de alguien. Entonces, en ese sentido, lo hace un juez, no hay conflicto entre los herederos, simplemente se le da aviso al juez del fallecimiento, se da el trámite ante el juzgado. Y hay un tema importantísimo, existe en paralelo a la jornada notarial un programa de sucesiones que da descuentos de hasta el 80%. Entonces, yo le aconsejaría que intente por esta vía, puede preguntar directamente en el colegio de notarios y ahí le vamos a decir qué notaría le queda más cerca y puede participar en este Y programa. hacer válido su 80%. Así es. Bueno, para que no se vaya ese va dinero. del 40 al 80, habría que ver el Dependiendo del caso valor de del los inmueble, ¿no? inmuebles. Claro. Oye, pero si no, por lo pronto, en esta defensoría, La defensoría- ¿a dónde tiene que ir a ver? Xocongo número 131. Xocongo 131, ¿qué colonia? Tercer piso, es Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc. Ok, Por el Metro San Antonio Abad. Cerca del Metro San Antonio Abad. Y ahí entonces no va a tener que pagar esos 22,000 pesos la familia. No va a tener que pagar abogado para tramitar la sucesión. Al momento que llegue a la etapa de adjudicación, tienen que poner a disposición el expediente judicial de Ante un notario. Siempre llega La un notario. escritura, al final va a tener que llegar a un notario para formalizarse la escritura e inscribirse en el Pero registro entonces, público ¿qué de es la lo que se propiedad. van a ahorrar? El trámite, las juicio sucesiones tienen 4 etapas, que era lo que comentaban hace un rato. Esas etapas las puedes ver por la vía judicial o por la vía notarial. Si la ves por la vía notarial, tiene un costo, por supuesto. Si la ves por la vía judicial a través de un despacho privado, tiene un costo. Si la ves a través de la Defensoría Pública, siendo una persona de escasos recursos, no va a tener ningún costo. Así es. Ok, ¿no se va a hacer eterno por no tener este dinero? No, van a culminar las etapas del juicio. Si no hay conflicto entre las partes, se va a dar cumplimiento a la voluntad del testador. Pues eso suena muy bien, ¿no, Eso Rosana? está muy bien, ¿Ya claro ven? que Ay, sí. qué bueno que vino, qué bueno que vino. para- A ver, adelante. Para el público en general, la jornada notarial es un beneficio Sí, por bastante favor. bondadoso y generoso por parte del gobierno. Sin embargo, hay que aclarar que únicamente tienen ciertos beneficios los inmuebles que no exceden de tales cuantías según el valor catastral. Al respecto, la licenciada tiene el dato más preciso, Si ya pero no todos les dejaron los un inmuebles edificio entran. acá, no, pues quién Exacto, sabe, ¿verdad? No todos los inmuebles entran, no sé cuál es el... Sí, la naturaleza de este programa es beneficiar a las personas de escasos recursos. Y el monto ahorita tenemos creo hasta 1,5 millones. 1,200,000 1,200,000 jornadas y 1,600,000 en 1,600,000 sucesión. Vamos a un corte Y ahorita regresamos. Nacional de Notariado Mexicano, el testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que una persona designe a los beneficiarios que a su fallecimiento serán dueños de sus bienes y propiedades. ¿Para qué tú vas a un notario? Vas para que el notario autentifique un acto o un hecho. Eso te va a dar certeza jurídica y te va a dar seguridad jurídica. Lo que el notario asienta en sus actas o escrituras tiene la presunción legal de ser cierto. Alguien fallece y se piensa que todo va a resultar como se platicó anteriormente. Y ante la existencia de un testamento, aún así, hay posturas encontradas en la familia. Gran parte de la problemática de esa estadística de más de la mitad de los inmuebles en la Ciudad de México no se encuentran regularizados. No basta el testamento. Tengo que llegar a la adjudicación y la formación de un nuevo título de propiedad a mi favor. Hay dos tipos de abogados, por ejemplo, los que estamos aquí. ¿Qué pasa como con los médicos? Algunos especializados en resolver un problema que ya surgió y algunos, como los notarios, como la licenciada Griselda, que está en registro público, especializados en que el problema no nazca.
El gobierno de la ciudad aquí en México fue la primera entidad en donde se inició con estos programas de la jornada notarial, con el cual le brindamos a la ciudadanía la oportunidad de escriturar a bajo costo. Tener en cuenta que los testamentos o la ley no son una cuestión de fácil interpretación. Por eso es importante acudir o a un abogado o a un notario para que les expliquen. Tu testamento es la voluntad de lo que tú quieres hacer con lo que son tus bienes. El testamento surtirá efectos después de la muerte. Los notarios pueden acudir directamente al domicilio de la persona siempre y cuando tenga la posibilidad de la claridad mental para poder otorgar su voluntad. Entonces, ¿cuándo es el momento de hacer un testamento? Hoy. No importa la edad que tengan. No necesariamente tengo que tener bienes al día de hoy para hacer un testamento. Señalo como heredero a X persona de mis bienes presentes y futuros. Ahí está. Y tenemos muchas otras dudas. Adelante, don Candelario. Cuéntenos, ¿usted qué problema trae? Traigo no problema, sino que me saquen de duda. Vengo de Nesa. Mis escrituras está por Candelario Hernández Pérez. Y mis papeles de acta de nacimiento, el IFES, está por Pablo Candelario Hernández Pérez. Falta un nombre, como quien dice. Sí. Entonces, platicando con personas, la palabra aquella que me dijeron es fe de ratas. Ya lo hice. Ya el notario me hizo favor de agregar, de testificar que yo soy dueño de las escrituras aquellas faltando ese nombre. Así es de que si está bien eso, para no al rato que me digan, tener un pues, problema. no, usted ¿Qué no le es- emitió como un anexo? ¿Ya hizo su testamento? No. No. Ahí No, en el mismo testamento puede establecer que usted en vida se ostentó como Candelario Y como Pablo Candelario. Como Pablo Candelario, pero para actos actuales también puede hacer una declaración testimonial ante notario, llevando 2 testigos que acrediten que usted se ha ostentado con esos 2 nombres a lo largo de su vida, o también lo puede hacer por medio de una jurisdicción voluntaria ante un juzgado. Lo hice, No me deje de hacer el testamento. lo hice como usted dice, porque me pidieron 2 testigos que testificaran que y me conocen de tantos años. Y entonces me ¿Es la hicieron declaración de el testimonio? arreglo el papel que me entregó el notario con timbres y todo. Si está bien eso, para que no tenga yo problemas cuando yo les diga a mis hijos, Ahí está el les dejo- testamento. No se los diga, hágalo en el testamento En y en el el- testamento ¿Le reitérelo parece nuevamente. que ahorita pase usted a que le den alguna dirección de algún notario cercano y que le toque el Estado de México para que de una vez en el testamento escriba eso usted, que Bueno. tenía ambos nombres, ¿vale? Sí. Sí, para que, ahora sí que aunque sea redundante, usted ya tiene una hoja, pero que también en el testamento lo Así diga. es. que bueno, por eso le diría que sí es válido ese papel, Sí, es que válido. lo hizo Sí, el le sirve notario, mucho. es la duda que tenía. Les va a No, servir pues mucho. muy bien, pero no se me va sin dirección, don Candelario. Estamos tratando de que todo mundo haga su testamento. Sí, gracias, les agradezco la invitación que me hicieron a la casa. Estoy aquí para que ustedes me dijeran, está bien hecho eso. Con mucho Gracias, gusto. don Candelario. Y tengo acá Leti. Leti, ¿cuáles son tus dudas? Nada más una duda, miren, buenos días y gracias por la invitación. Yo quiero saber qué pasa, medio entendí hace un ratito, dijeron, cuando hay una copropiedad y fallece un coheredero, pero este no deja testamento ni herederos, ¿qué pasa con esa parte de la herencia? Hay copropiedad y fallece uno de los copropietarios. Coherederos, ajá. Bueno, ya estamos en Sí. trámite de una sucesión anterior. Ujú. Pues hay que abrir el juicio sucesorio de ese nuevo fallecido para que los herederos de esa persona que le llamamos de cuyus, O sea, le tocaría a sus hijos, sus herederos. a sus herederos. Correcto. Aun cuando no haya dejado testamento. No dejó No, testamento. es que normalmente decimos que si un juicio, una propiedad queda intestada, coloquialmente entendemos que ya no hay propietarios. No es cierto. Siempre hay quien suceda al que fue el propietario. Ya lo comentaba hace unos momentos el licenciado, principalmente los hijos, los ascendientes, los Pero eso va a colaterales. atorar todo el trámite de la parte que sigue viva. Pues hasta que en tanto no se aperture, hay que realizarlo. Sí, Muchas sí es gracias. necesario aperturarlo. Por regla general, los hijos del coheredero muerto serán los herederos
que tendrán que involucrarse en ese mismo procedimiento. Y si no hay herederos, si este coheredero no dejó hijos. ¿Dejó papás? No, no, ¿Dejó hermanos? Son coherederos los hermanos. Esos hermanos se reparten. serán los llamados a heredar. Muchas gracias. Pero hay que hacer el trámite, no nada más por el simple hecho de ser Ujú. hermanos. Entiendo. Ya heredan. Vas, mi Miren, querida acá nos Sandy. pregunta una persona en Facebook Live, me gustaría saber qué hacer para cambiar las escrituras de una casa que están a nombre de un familiar, porque se sacó a través de un crédito bancario y no calificábamos para ello. La casa ya está pagada y queremos poner las escrituras a nombre de la verdadera dueña, quien fue pagando el crédito. ¿Qué pueden hacer? Uy, buen problema. Bueno, lo primero, Híjoles. no hay que hacer esto. No, Porque fue fraude. sí, es una simulación por un lado y tiene sanciones legales. Desde el punto de vista se engañó también a una institución financiera, pero bueno, ahorita el punto es resolverlo. ¿Okay? Sí, evidentemente no hubo esta idea de o Exactamente, dolo, pues, no hubo dolo. pero puede ser el caso de algunas familias en donde, oye, mamá, sacamos el crédito a tu nombre porque tú sí eres No, sujeta si hay al dolo, crédito. si hay dolo. Bueno, se me ocurre que lo pensaron así porque alguien era sujeto de crédito y yo te voy cooperando. No sé, el caso es que ahorita hay un El problema. tema es que ¿Cómo se jurídicamente la resuelve? mamá se volvió propietaria y la hija o el hijo pagó a favor de la mamá. La mamá es propietaria y hoy no es que cambien las escrituras de nombre. Tiene que darse un acto jurídico traslativo de dominio y ese acto jurídico puede ser una donación o puede ser una compraventa. Sí, y a lo mejor todavía no han acabado incluso de pagar el No, ya crédito, entonces acabaron. pueden Ellos ya hacer un dijeron. traspaso, algún Ya acabaron. trámite la con casa. el No, dice que banco. ya acabaron de pagar. ¿Ah, ya la pagaron? Sí, Sí, ya dice, ya terminó. está Y para pagada la pronto va a ser una donación. Si es la mamá quien se quedó como propietaria del inmueble y fue la hija la que pagó el crédito, tendría la mamá que donarle a la hija. Así es. Ok, se Pero hace a donarle través- ahorita que está en vida, porque si no dona ni tampoco deja un testamento, ese inmueble se vuelve parte de la masa hereditaria de la mamá. Aquí nos preguntan también, mi papá falleció hace 20 años y la casa está intestada, mi mamá aún no la escritura a su nombre. ¿Qué pasaría si mi mamá falleciera y la casa sigue intestada y somos 4 hermanos? Tendrían que hacer diversas sucesiones, una por cada uno de los fallecidos. Entonces es conveniente que ahorita abran de una buena vez la sucesión y hereden como corresponde legalmente. O sea, es muy sencillo realmente. Pueden, ya se ha repetido aquí varias veces y lo reitero nuevamente con un dicho que suelo repetir. No hay casos difíciles, hay personas difíciles. La ley es perfectamente clara, establece los procedimientos. Antes de irse a un pleito o de iniciar algún conflicto, pueden bien acudir con un notario público que tiene funciones, además de árbitro y de mediador, y es imparcial. Entonces, acudan con un notario y hagan esta sucesión. Se puede hacer en un solo acto, las 4 secciones. Acá tenemos a Juan. Sí. ¿Cuál Buenos es tu días. pregunta, Juan? Bueno, con relación a las jornadas notariales, yo quisiera hacer una sugerencia de 2 vecinos que vivieron una situación especial. Uno de ellos tramitó su testamento en la jornada, fallece y pues no salió a tiempo su testamento y pues quedó en el aire esa situación por la tardanza de los trámites que hicieron en la jornada notarial. Y de otro vecino que tramitó su escrituración y le salieron mal las escrituras. Se le volvió otro problema también al otro vecino en ese sentido. Y una pregunta en cuanto a cuando uno como heredero, le donan sus papás a uno una propiedad, se divorcia uno. En el caso de la pareja que ya está divorciada de uno, ¿tiene derecho sobre esa donación? O sea, ¿hay un derecho? No, en materia de matrimonio, cuando se está casado bajo el régimen de si están casados por separación de bienes, desde luego que no. Si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieran por donación, por herencia o por don de la fortuna, es decir, que se la ganen en un sorteo, no forman parte de la sociedad conyugal. Entonces, en ese caso, no. En el caso del señor, salvo que aquí me corrijan los compañeros, la persona que otorgó el testamento y fallece en el transcurso de que se lo entreguen, esa es una mecánica interna administrativa, porque una cosa es que lo Pero si manifiesta es en su válido, voluntad ¿no? ante el Si ya lo notario, firmó, ya etcétera. es válido. Si ya lo firmó, ya lo manifestó, exactamente es válido. Porque lo que le van a entregar realmente es como la O copia. sea, no le ¿no? entregaron Es el correcto. documento, pero ya está otorgada la Entonces, voluntad, es válido.
Si hizo los la herederos manifestación de pueden voluntad, hacerlo es válido. Si el señor otorgó el testamento, firmó su escritura, lo único que falta es que le entregaran el testimonio. Puede ser que el testimonio ya obre en poder de la Dirección General de Regularización Territorial y estemos en un proceso de entregarlo. Independientemente de eso, el gobierno de la ciudad, como las demás entidades, tienen un informe de testamentos, porque el testamento que surte efectos es el último. O sea, una persona puede otorgar un testamento hoy y decir, no estoy convencido, y mañana cambiar su testamento. El que va a surtir efectos es el último testamento que se tenga. Por eso hay informes de estos testamentos. Entonces, necesitaríamos que le vamos a proporcionar la dirección para que nos busque el señor y podamos advertir cuál es su situación, si efectivamente firmó el testamento, enviar a la familia con el notario correspondiente para que inicien sus procesos de regularización o de adjudicación en este caso. Y por el otro caso no me queda muy claro por qué le salieron mal las escrituras. Del nombre, ¿no? De nombre, exacto. El nombre no salió bien. No salió bien exactamente. Habría que revisar, porque los notarios son muy cuidadosos en elaborar los instrumentos públicos y en advertir cuando existen discrepancias. A Si lo mejor hubiera es un una- caso similar al del señor. Exacto, si hubiera una tendrían que hacer ese anexo, ¿no? En donde dice Exacto. que si es la misma persona. ¿Con quién se dirige? ¿Puede tomar Bueno, el teléfono aquí, de ustedes? aquí es importante, todo este tipo de dudas muchas veces requieren que veamos los papeles Sí. que Claro. tienen, ¿no? Y es importante decir a todo el público que en el Colegio de Notarios atendemos de forma gratuita lunes y miércoles de todas las semanas del año a través de la consultoría jurídica gratuita. 4 notarios estamos siempre allí para atenderlos y sería muy importante que nos llame al 55 11 18 19, haga su cita y nos lleve todo lo que tenga. Y ahí revisamos y muchas veces dicen, es que el nombre estaba mal, pero nos vamos a la identificación y así estaba en la identificación, ¿no? Entonces tampoco pasa nada, simplemente hacemos uno de estos instrumentos aclarando nombres o en la siguiente operación ponemos que comparece tal persona que también acostumbra o acostumbró usar el nombre de tal. Para que les pase el teléfono a sus vecinos. Exactamente, oiga. sí, porque viven una situación complicada. Y por último, cuando una persona en vida, en un papel en blanco en casa, dice, bueno, tengo 7 hijos, pero esto le heredo a 2 hijos nada más. O sea, yo tengo entendido que no tiene validez si no fue Pero a ver, espérame. No tiene validez aunque ponga testigos que no son los herederos. No tiene la no forma. tiene carta Santa Claus. No tiene la forma que Ya no establece la existe ley. ese tipo de testamentos. Antes existía, Antes. pero ya ves de telenovela. Sí. Ya no Ya no. es válido. Como tampoco es válida las compraventas que hacen en contratos privados. Esa es la parte del porcentaje de irregularidad que tenemos en la ciudad. La gente le compró en un contrato privado, nunca formalizó en escritura pública, porque a veces solo es la idea de que es muy caro. Cuando hacen cuentas al final de todo lo que se gastaron para regularizar, se hubieran ahorrado Muchísimo. una cantidad muy fuerte Tiempo de y dinero. Tiempo y dinero. Entonces la gente no regulariza y compra en contratos privados. Hoy en día tiene mucho más complicaciones de carácter incluso penal por el tema del lavado de dinero. Hoy las operaciones inmobiliarias que se hacen se tiene que acreditar de dónde salen los recursos para comprar un inmueble. Pero además, entonces ahora ya, pero a ver, ya me asustaste. Los que estén ahorita viéndonos ya se desmayaron. Si tienen un contrato privado de compraventa, ¿no vale? Sí vale, pero hay que lo darle tiene la que forma. llegar ahorita a regularizar. Claro. Sí, el problema es que si lo firmaron Tiene una carga así fiscal. de manera privada, pues se puede retraer o, como decimos comúnmente, se te raja la Y luego otra por parte eso y luego hacerlo valer es un Salen problema. 4 dueños de un mismo terreno. Claro, oye, pero quería comentar este tema en relación a lo que menciona el señor, de que si hacen el testamento así a mano, privado y a unos hijos, sí, vayan a la jornada notarial, a las personas de la tercera edad, otorgar el testamento actualmente les está costando 450 pesos. 400 pesos, fíjate. IVA O sea, incluido. es bastante, Oigan, bastante pero accesible. solo en la Ciudad de México, porque nos ven en toda la República. Y 1,300 y algo a las personas que no son de la tercera edad. Y puede, si alguien vive en el Estado de México, en la zona conurbada o en provincia, salvo que me digan lo contrario, puede otorgarlo aquí. Pero no el tiene resto de problema. las entidades siempre hay programas de beneficio. Habría que investigar. Sí, porque Septiembre nos es el mes escriben del de Cancún, de Sí, habría que- Mexicali. habría que Oiga, preguntar la con jornada gobierno. nacional es en septiembre, me está aquí diciendo el caballero. El mes del testamento es en septiembre. La del testamento. Así es. Pero todo el ahorita país. es jornada notarial corrida para todos es. los, Pero los todo el trámites. país No, abarca en o la septiembre, Ciudad ¿no? de México. En la Ciudad de México. Ciudad. La jornada notarial ahorita está en la Ciudad de México. Sí. En otras entidades ya se ha aplicado también este programa, a lo mejor con otro nombre. otro nombre. Y es lo que tendría que revisar cada uno en su estado,
si tienen un programa parecido al de jornada notarial donde les ofrezcan descuentos y beneficios fiscales. No se me va a ir sin apuntar los teléfonos del Colegio de Notarios. Sandy, por favor, más dudas. Nos preguntan si es válido un testamento que se haga en una hoja simple y se lleve a notariar. Ya se contestó. Sí, es lo que ya está, que se tiene que acudir directamente. Es que eso es como hasta de novela, ¿a poco no? Y o bueno, los de Howard contratos, Hughes ¿no? y de estos que repartían testamentos hasta el que le despachó la gasolina, ¿no? Luego se dice que el contrato se puede escribir en una servilleta, pero qué tan cierto es, se tiene que llevar con ustedes. Con notario público e inscribirse en el registro público. Digo, la voluntad sí tiene, cuando Tiene se un hace valor. un contrato privado, sí hay un valor. Sí hay un valor jurídico en ese sentido, pero siempre la recomendación es formalizar ese contrato ante fedatario público. ¿Había un testamento hológrafo? ¿Cómo se llamaba? Sí, existía un el que se hiciera un papel y lo metías como en una caja. ¿Saben qué? Ahorita Nos están cuentan, preguntando mucho sobre la voluntad anticipada, cómo se hace, dónde se hace. Ahorita la retomamos. Ahorita regresamos. La voluntad anticipada es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en vivo de Diálogos en Confianza y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema va a ser casarse o no casarse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Hace mucho tiempo, pues el matrimonio era la única forma de establecer una vía legal de pareja y desde entonces, pues hay muchos acuerdos que no necesariamente implican un acta matrimonial. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve la situación de contraer matrimonio? A veces pensamos más en la fiesta, en la celebración, en la parte romántica, pero ¿qué hay detrás de un contrato de matrimonio? Es importante conocer todo esto para que usted tome la mejor decisión y la que más vaya con ustedes. Así que lo invitamos a que mañana todas las dudas que tenga en este tema las empiece a plantear desde este momento y no se pierda el programa. Y vamos a ver ahora, vamos a continuar nosotros con el tema sobre las jornadas notariales y uno de los temas que se quedó pendiente antes de salir al corte fue sobre la voluntad anticipada. Salimos a preguntarle a la gente si sabía de qué se trataba este tema y esto es lo que nos respondieron. Que yo tengo que hacer algo anticipado. Esa es mi voluntad, que yo voy a hacer una palabra anticipada antes de. Se supone que son las personas que están enfermas en grado terminal y se les da la oportunidad de decidir a sus familiares si ya quieren que deje el mundo o seguir martirizándolos. No lo he escuchado, pero me suena así como a la iniciativa que tiene uno para hacer las cosas, ¿no? No, sinceramente nunca la había escuchado. Yo supongo que es hacer algo con tu propio consentimiento, sin sentirte obligado. Es proteger a la gente que está hospitalizada, que no se puede defender y le ponen algo que ella no quiere, ¿no? Pues no lo he escuchado, voluntad anticipada, pero me suena... No, la verdad no lo he escuchado. Con algunos conceptos o algunos conocimientos, yo diría que es más bien el hecho de poder estar dispuesto a, en el caso, por ejemplo, en los términos médicos, el caso del eutanasio o algunas cosas así, por ejemplo, el hecho de firmar alguna voluntad de decir si muero de actividad cerebral o por alguna muerte cerebral, que mis órganos se donen o algo similar. La voluntad anticipada sería algo que planeo previo a hacer algo, ¿no? Bueno, tengo una idea de que es lo que tú decides en el momento de que ya no puedas tener una vida natural, que no te conecten a máquinas y que tú tengas tu propio deceso natural. Qué fuerte. Anticipada con la eutanasia. Sí, porque ya mencionaron los dos términos. Sí, es una cuestión al día de hoy ¿Cuál ilegal. sería la diferencia? Además, que todavía no es legal en este país, ¿cuál sería la diferencia? La eutanasia es ayudarle a morirse a la persona. Una es eutanasia, es provocar medios activos para terminar la vida. Y el documento de voluntad anticipada busca la ortotanasia, que es el bien morir. Simplemente tomar medidas paliativas y no provocar la obstinación terapéutica. Ok. Sí, pero luego le siguen a uno hasta que se acabe el seguro de gastos médicos. voluntad. Curiosamente, ahí sí ya le ayudan a uno
tomar la decisión. Se acabó A el ver, y la presupuesto. voluntad anticipada, ¿a qué se refiere? Porque si Eso. pensamos en un público joven, ¿vale la pena que desde hoy lo establezcan o a quién se le recomendaría Sí, porque dejar por cualquiera se escrito puede esto? enfermar, cualquiera puede Un tener un accidente. cáncer, ¿no? Por ejemplo, o vemos a diario noticias de niños, de personas jóvenes con enfermedades degenerativas muy difíciles. Y entonces es posible esta circunstancia en cualquier edad para que se evite esa Oigan, pero se refiere solo Esa a eso, a obstinación los médica. aparatos respiratorios. Por ejemplo, doña O a Aide, la usted no quiere ni resucitación. quimioterapias ni nada de eso. Definitivamente no, ni marcapaso, ni diálisis, ni nada de eso. Definitivamente yo creo que es una muerte digna. Uno ya vivió su vida, entonces mi testamento ya lo hice porque teníamos jornadas de febrero y septiembre. Pero- Actualmente va a ser todo el año, tenemos la información como Comité Ciudadano. Ellos apoyan a sus vecinos. ¿eh? Y pedir eso definitivamente, porque yo siento que una persona con aparatos ni vive ella, ni vive la familia, Pero- y nada más están en espera del Ojo, momento. pero sí quiere cuidados paliativos. Sí. O sea, no el dolor ni demás hasta que el cuerpo no, aguante. no. Pero se puede aclarar todo eso en la voluntad anticipada, que las quimios y todo tampoco. Solamente hasta que la enfermedad sea terminal. Pero mientras tanto usted irá decidiendo. Nadie la puede obligar a sujetarse a quimios. Ahorita que usted esté bien, usted decide. Si le detectan una enfermedad, usted sigue decidiendo. En la etapa terminal Ya, entonces es cuando entra el documento. Y Entra el ahí papel. se nombra a una persona que se va a hacer cargo de estas decisiones Ejecutor. cuando, Representante. cuando el paciente ya está a lo mejor inconsciente o sedado. Se nombra, ¿tiene que ser algún familiar o hay algún No. requisito? En efecto, se nombra un representante que será el encargado de ejecutar precisamente A ver. la voluntad de aquella persona que anticipadamente la Oigan, y manifestó si en cambia este uno de documento. opinión y ya no te llevas bien con el que habías nombrado, ¿puedes hacer otra? Otro, haces otro documento de voluntad anticipada y cambias de representante. Ok. Oiga, pero qué interesante lo que nos dijo. Ustedes como vecinos se están apoyando para regularizar todo. Para todo. Nosotros somos del Comité Ciudadano de la Colonia Miravalle, Delegación Benito Juárez. Hemos llevado eventos desde de sola la colonia, en el cual sale la persona enferma con el tanque de oxígeno, sale con la diálisis y todo, y ahí mismo les fueron entregados sus credenciales y sus tarjetas de ayuda económica y de ayuda médica. Pero y en cuanto a jornada De la notarial, ¿qué jornada han hecho? notarial, tenemos bastantes personas de la tercera edad, se les informa, tratamos de que alguno de los vecinos los lleve, porque es en la explanada de la Delegación Benito Juárez, y tratar de orientarlos. De orientarlos de y una de vez lo llevarlos. hagan. Sí, porque miren, organizados podemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos jefes de manzana, tenemos locatarios que están con nosotros, tenemos 3 turnos de seguridad, tenemos 3 turnos de que pasa la basura, tenemos la unión hace la luminaria, fuerza. nos acaban de hacer una poda muy grande, de árboles gigantes, tenemos banquetas para que puedan las personas con sillas de ruedas, pero esto es en unión. No esperando que quién no lo va a hacer. Tenemos que unirnos vecinos y Pero, sacar todo ¿y esto ustedes adelante. cobran un sueldo o algo por tener ahí semejante cargo? Imagínate, que ya no vive usted para la familia. Te felicito por esta pregunta, porque siempre dicen, ¿y cuánto les pagan? ¿Saben cuánto nos pagan? El poder servir. En este momento yo me encuentro sirviendo a mi colonia porque soy una persona pensionada. Antes yo trabajaba en la Secretaría de Finanzas de 8 de la mañana a 8 de la noche y definitivamente ni me conocían. Tengo 9 años de pensionada Y ahora sí puede ayudar ahora a su sí comunidad. puedo ayudar porque ahí nací, porque es la casa de Qué mi bonito. madre y ahí voy a vivir. Y no se va a vender la casa de mi madre nunca porque ahí vivimos 5 de los 7 hermanos. Ok, o sea, y es una forma de regresarle algo a tu comunidad. Qué bonito, doña Aide. Muchas felicidades. Oye, Rita, ¿cuál es tu pregunta? Pues hace poco más de 20 años construimos una casa en Naucalpan, sobre todo 4 hermanas y mi papá. Para no hacer el cuento largo, hace unos 6 años, mi hermano el menor, el que no cooperó en ese entonces, fue nombrado albacea por mi papá. Yo comprendo que él no cooperó porque estaba más chico, pues. Sucede que ahora el terreno que antes estaba con una bardita de madera, todo eso, ahora ya lo bardearon,
ya nos pusieron un zaguán grande, poco a poco nos retiraron las llaves de la casa, porque nosotros entrábamos pues a convivir con mi papá, sobre todo los fines de semana. Lo bardearon, nos dice mi papá que ya hizo un testamento en donde el albacea es este hermano menor. No tengo nada en contra de él, nada más yo le he dicho a mi papá, danos un papel en donde diga de cuánto consta, porque nosotros construimos la planta baja, compramos el terreno. Ya arriba hay 4 departamentitos que construimos cada quien por su cuenta, con su dinero. ¿Pero les dio alguna autorización para construir? De verbal nada más, bueno. Quedamos todos, nunca pensamos que iba a pasar esto. A ver, por orden. eso todo era ¿El verbal. terreno y la casa a nombre de quién están? De mi papá. Ok. Ustedes pusieron el dinero y… Entre todos. Ok, ahora, el que vive ahí abajo es sí. el hijo menor, el que no puso dinero. Ajá. Y aún así ustedes construyeron departamentitos arriba pensando que en algún momento iban a ocuparlos. Eso fue antes de que mi hermano se casara, el menor. Ya cuando él se casó, una de mis hermanas, la que cooperó también, él le avisó, ya me voy a casar, así que vele buscando. Mi hermana se fue. Después de muchas situaciones incómodas, groseras, ya cada quien se quedó en su departamentito. Ahora lo único que queremos es que mi papá nos haga un papel, pero no nos dejan tener… Bueno, es que eso debió haber sido antes de empezar. No, pero porque ya ahorita, existe Oye, ya existe el testamento. Sí, no, pero bueno, es que pero el albacea no entra en vigor hasta que no esté diferentes. muerto. El testamento es la voluntad del Señor hasta y esa no la podemos modificar porque eso es únicamente unipersonal. Oye, pero el albacea que ya se ostenta como tal el hijo, pues ahorita él no tiene… Él no es albacea. El albacea entra hasta el momento incluso, no necesariamente al momento de la muerte, es… hasta el momento que un notario le otorgue el cargo de albacea o un juez le discierne el cargo. Hasta ese momento ahora, es albacea. ¿Está incumpliendo con alguna ley el hecho de no permitirles entrar a ver al padre? No. Es que, bueno, aquí la cuestión habríamos de ver si el señor tiene alguna incapacidad física, nada mental. Más las rodillas, todo eso. Pero para sacar… ¿Temen que sufra de violencia el señor? Es que eso es violencia. Yo he escuchado dos cositas, no me he atrevido yo a ir a ninguna instancia a hacer alguna demanda porque mi papá no sé qué tiene, que él dice que no, que él es feliz, que está muy bien. Pero hay una cosa que también, no sé si fue por voluntad de él, nos llevó al DIF, que para que le diéramos gasto, nosotros le dábamos gasto en su mano. Sí, ya fuimos al DIF, se arregló que le diéramos porque ya ve que ahora es ley, no puede uno dejar de ver por los mayores. Pero el no ver a los hijos ya es violencia. Ya constituye un acto de violencia familiar. Claro, está impidiendo el libre desarrollo de la personalidad del señor, que no obstante ser de la tercera edad, tiene todavía íntegra hasta donde nos… Sí, mi papá está muy lúcido. Lo que me extraña es que no nos quiere hablar, no quiero decirlo, bueno, lo voy a tener que decir, pero lo convencieron o qué de que somos los hijos malos, los de su primera esposa. Entonces dicen, la puerta está abierta, no es cierto, hemos tocado y únicamente lo vemos por la ventana que da a la calle. Correspondencia nos la avientan arriba. Si ustedes del consideran balcón. que hay una violencia en contra del caballero, no podemos si ustedes consideran que existe la posibilidad, aunque pueden no lo acudir puedan al probar, Ministerio Público a manifestar que existe, que consideran incluso que lo tienen aislado. Pero aquí la cuestión es muy, hay que ver con mucha claridad el asunto para poder determinar, porque si lo que pasa es que el señor no quiere verlos, pues no hay violencia. Sí, precisamente por influencia de pero mi hermano puede ser. Es un señor mayor de edad. Sí, aquí pero muy consciente, tiene aproximadamente 85, pero está lúcido, ¿eh? O sea, si está lúcido y él no quiere… No hay nada que hacer. Mire, ese es el problema, que tajantemente… Si ustedes presumen que puede haber un indicio de violencia en contra del señor… A ver, ¿sería violencia el hecho de solo sospechar que lo están manipulando? Es que la manipulación es muy subjetiva. No puede pero si ustedes decir nada. pudieran tener algún indicio que el señor está sufriendo de alguna violencia, acudir al Ministerio Público y ya el Ministerio Público va a llamar al señor o a las personas para que declaren lo que corresponda. Es que precisamente, mire, en el DIF, la vez que nos mandó para que le diéramos una pensión, nos sacaron, ya que habíamos arreglado una cantidad de todo, nos sacaron, una señorita se quedó con él y le dijo, pídales más. ¿Usted cree que así vamos a confiar en las leyes? No, si mientras no podamos comprobar nada,
Yo por eso ahorita lo único que digo es, no me digan tajantemente no puede hacer nada porque no está su nombre de la escritura. Está a nombre Pues de es mi que papá. no sí, está. no está, pero yo digo, no se puede alegar abuso de confianza. ¿Tienen o algo. cómo comprobar que ustedes construyeron ahí facturas de los materiales? Tengo yo Porque en su caso facturas. lo que pudieran realizar sería algún juicio para efectos de exigirle el pago de ese gasto que se hizo. Pero ahí se vuelve a tornar difícil porque van a tener que acreditar la voluntad del señor para que ustedes ¿Qué construyeran. le parece que no se va de aquí sin que se lleven los teléfonos de los licenciados para buscar el más mínimo resquicio legal para que se les pueda apoyar, sobre todo la tristeza de no poder ver al papá de Houston? Pero bueno, nos sirve de ejemplo esta circunstancia para efectos de dejar claro que los actos hay que formalizarlos por escrito y cuando sea necesario ante el notario. Eso es justo lo que te iba a decir, porque hay varios casos aquí, testimonios como el de la señora, en donde hay un terreno, construyen todos los hermanos, después uno quiere vender, no se puede vender, después uno dijo que puso más y no se pudo. Entonces, para que también tomemos precauciones y de irlo todo haciendo conforme a la mejor postura, asesorado por ustedes. Claro. El comentario básico es: no construyas en terreno ajeno. O sea, esa debe ser una premisa. Alguien para llega todo y es mundo. el depa de la pareja, Aunque uno sea le pone tu familia. ventanas, Aunque sea todo. tu papá, tu mamá. Aunque sea quien hay una costumbre sea. mexicana muy Sí, común es de muy ir común. fincando, Sí. ¿no? Entonces, mismo. el abuelo tenía la casota. El papá, terrenote, ¿no? los hijos Van haciendo su fincaron, cuarto. cuartitos, casitas, y luego los nietos, ya en tercera generación, otra vez van fincando. Sí, pero el papá se muere y le deja a uno solo todo el dueño de lo demás. Y aunque se lo deje a todos, decían los romanos, la copropiedad es la madre de todos los pleitos. Sí. Déjale una cosa a 15 y que esos 15 se van a pelear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer un régimen de propiedad en condominio. Ese es lo que caramba, soluciona ¿eso cómo este es? tema. Eso permite que cada quien sea dueño y cada quien tenga la escritura, pague su predial, pague su agua. Las parte obligaciones específica. y los derechos. Sí, Así es, y ya hablamos de una respecto de parte su área. específica, por ejemplo, del terreno, porque si no decimos que se tiene la nuda propiedad, es decir, todo es de todos. No sabemos, Uy, no, yo qué vivo aquí, pero realmente, pues también me corresponde de allá y a donde yo vivo le corresponde a los Oigan, otros. y también esos que en pareja, ya sabes, sacan el préstamo a nombre de uno, lo pagan entre los dos, luego se pelean y el que cooperó ya no tiene nada, ¿eh? Claro. Ya no Lo tiene que habla nada. del régimen de propiedad en condominio es dividir la propiedad. Ahí ya es mucho más sencillo. Una vez constituido el régimen de propiedad, tienes unidades privativas. O sea, a lo mejor ahí construyeron 10 personas que Sí. forman parte de la familia. Quien es propietario del inmueble tiene la posibilidad de heredar a cada uno de ellos una unidad privativa. Ya no una copropiedad, sino ya algo tangible, algo Muy real. específico. ¿A muy eso se puede específico. aclarar en el testamento? Tendrían primero que En el constituir el régimen primero de que hay propiedad que en hacer. condominio y en el Primero. testamento ya decir que la unidad privativa número 1 se le da a Juan, la 2 a Pedro y así cada una de ellas. Oigan, y ahorita nos están preguntando también si hay jornada notarial en el Estado de México o tienen otro nombre. Seguramente tienen otro nombre, jornada notarial como tal, solo se conoce en la Ciudad de México, pero también Ok, hay pero beneficios para averígüenlo, escriturar. averígüenlo porque sí vale mucho la pena. Tenemos Exactamente. muchísimas dudas, ¿verdad, Ay, mi sí, querida Sandy? muchísimas, pero todas nos dan para un programa. He ido tratando de resumir lo que son cada uno de los temas y aquí estamos atendiéndolas. Ok. No descansamos. Pues ahorita regresamos. Muy bien. La voluntad anticipada favorece la atención paliativa y los cuidados al final de la vida. El énfasis está en el acompañamiento del paciente durante esta etapa de su vida. No prolonga ni acorta la vida. Respeta el momento natural de la muerte. Diálogos en Confianza te invita a reflexionar y opinar. El lunes, el turno es para los varones. El doctor José Bandera nos dirá de qué se enferman los hombres. Si bien los programas que existen han contribuido a cambiar ciertas actitudes machistas en torno a la salud, aún falta mucho por hacer para que los varones acudan al médico a recibir diagnósticos oportunos. También es de hombres cuidar la salud, es nuestro tema. El martes te diremos que nos respondas si sabes cómo aprenden tus hijos. Para que el niño aprenda y su cerebro se desarrolle, no basta darles un celular o una tableta para que aprieten un botón en una pantalla. Hay que mover, tocar, oler, saborear, escuchar y sentir.
Cristina Jauregui te espera. El miércoles opina sobre los prejuicios. Todos de alguna manera hemos tenido o tenemos algún prejuicio que nos limita y nos hace ver una realidad que no es la correcta. ¿Cuál es tu mayor prejuicio? Díselo a Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia te invita a conocer el trabajo que realizan las brigadas de servicio social comunitario del Instituto Politécnico Nacional en comunidades marginadas del interior de la República, demostrándonos cómo los jóvenes pueden ser importantes agentes de cambio. Finalmente, el viernes con Carmen Muñoz estaremos transmitiendo desde la Feria del Empleo del Instituto Politécnico Nacional. Egresar de una carrera y enfrentarse a la búsqueda del primer trabajo puede ser una experiencia angustiante. Así que vincularse con probables empleadores del sector productivo puede ser una magnífica opción. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Ay Dios, pues regresamos. A ver, Sandy, porque tenemos algunos casos muy complejos. Mira, aquí nos preguntan muchos respecto a las escrituras después de un crédito hipotecario, que si la jornada notarial apoya a liberarlas y que sí es forzoso cuando terminas de pagar o es como un trámite que viene junto, Salud. porque Gracias. hay gente que se ha esperado para escriturar la casa y que lo quieren hacer el día de hoy, y cuando está ligado a un crédito hipotecario, ¿cómo funciona? Si tú tuviste un crédito hipotecario, tienes una escritura, es decir, tienes regularizada tu propiedad, lo que tienes es un gravamen por esa hipoteca. Una vez que concluiste el pago de tu hipoteca, tienes que acudir con el notario para que te haga una escritura de cancelación de hipoteca y esa escritura se inscribe en el registro público. ¿Para qué efectos? Para que tu inmueble esté libre de todo gravamen. Ahora, actualmente el gobierno de la ciudad firmó un convenio con el Infonavit a través del cual pretendemos llevar a cabo la cancelación de todas las hipotecas que otorgó el Infonavit en la ciudad y que creemos son alrededor de 40,000 créditos que ya están finiquitados en la Ciudad de México, pero que no se han formalizado estas escrituras. A través de este programa y en convenio con el Colegio de Notarios y todo el apoyo de ellos, este trámite será a muy bajo costo, 2,000 pesos, si se hace a través del programa de Infonavit, de cancelación de hipotecas del Infonavit, y pueden acudir al registro público de la propiedad donde les daremos toda la información y iniciaremos este trámite desde el inicio hasta la conclusión con la inscripción en el registro público de la propiedad. Es importante abonar esta circunstancia que si tiene el gravamen va a ser difícil poder vender el inmueble. Disponer del inmueble. Y aclarar también que no es que no tengan escrituras, porque la gente se asusta a veces. Ya tienen escritura desde que compraron. Simplemente es otra escriturita muy sencilla de cancelación de hipoteca. Es como su anexo, yo les digo, es como un anexo. Porque si al día de hoy alguien acude, por ejemplo, a hacer la búsqueda que comentaba la licenciada para observar cuál es el estatus del bien, va a aparecer la señalización que tiene la hipoteca. Y de hecho, cuando uno está tratando de vender algo y dicen, sí, pero va a ser con préstamo, ¿no? Bancario, lo que sea. Y si uno trae esa deuda, no le dan el préstamo. Y eso en el caso de vender, pero fíjate, tengo un caso. Terminado el divorcio, estamos en el tema de la liquidación de la sociedad conyugal, ya se terminó de cubrir el crédito y ahora no se puede avanzar en el proceso hasta que el señor o la señora o ambas partes, ahí se empiezan a entorpecer las cosas, hagan la liberación de la hipoteca. Y lo mismo, no lo dejen. No lo dejen, es cultura pasó jurídica. en la época de antes del 94, ¿no? Que estaba banca nacional de las antiguas, ¿no? Pasó el tiempo y ahora encuentra ¿a quién? ¿Dónde quedó la bolita? Muchos bancos ¿Qué banco adquirió las responsabilidades de ese anterior? Cuando hay crédito hipotecario, las escrituras no las tiene el banco. No. Yo tengo mi ejemplar y el banco tiene su ejemplar. Y tienes tu título de propiedad. Cada uno tiene su escritura, el banco. Pero te tienen que dar la liberación. Y tú tienes que hacer la liberación al finalizar, al pagar la totalidad de crédito. Oigan, y hablando de hipotecas y créditos, aquí nos dice una persona, tengo un crédito vigente como codeudoras, o se llama también deudor solidario, creo. Mi madre y mi hija. Nos dijeron que tenemos que hacer un testamento cruzado para que cuando una de las dos personas fallezca, el crédito quede finiquitado.
no lo tienen que hacer, no no, necesariamente. porque eso es un tener, es una obligación. Y volvemos a lo que comenté hace rato, un testamento es una voluntad unilateral que realiza la persona titular de los derechos y obligaciones. Si te libre. obliga, si alguien te dice lo tienes que hacer, entonces ahí entramos a una posibilidad de invalidez del testamento, Ahora, porque seguro- ya me obligaron a realizarlo de una A lo forma. mejor la idea que trae es que como ella es deudor solidaria de su mamá, pero su mamá está pagando, eso la vuelve propietaria. Eso tampoco es cierto. Ni la vuelve con un derecho, sino es que su mamá lo dispone así. O sea, su Que mamá diga, no y mi tiene- beneficiaria Así es tal. Su mamá no tiene la obligación, o sea, como tal de obligatoriamente decir, como tú fuiste mi deudor solidario, yo te tengo que dejar a ti. No es una obligación. ¿eh? El tema es que normalmente habiendo dos deudores en un mismo crédito hipotecario, solamente está asegurado uno. Entonces, el deudor solidario, si llegara a fallecer el titular, el deudor principal, el crédito queda saldado. Pero si llega a fallecer el deudor solidario y él no es el sujeto Del seguro. de cuya muerte depende la cancelación, el deudor Crédito sigue vivo. continuará Sigue. pagando. ¿Se pueden heredar deudas? Hereda. No, se transmiten, de hecho A se ver, transmiten. espérense, pero ¿y si yo no la acepto? Bueno, esa es la circunstancia. Aquí es, a ver, yo puedo ¿cómo? no aceptar la deuda y aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario. La circunstancia aquí es que o sea, por ejemplo, si hay 100,000 pesos de herencia y se deben 120,000 pesos, no significa que yo voy a pagar esos 20,000 pesos después, sino únicamente voy a pagar con los 100,000 pesos que se tienen y lo demás pues quedará... Se perderá. Yo no tengo por qué. O sea, no se hereda la deuda como tal, pero sí la obligación de hacer frente a las obligaciones con el caudal hereditario. La sucesión no solo protege a los herederos, también protege a los acreedores. Así es. Vamos a suponer que Héctor me prestó 100,000 pesos, pensando que soy un buen pagador, y sí soy un buen pagador. Y que va a pero me tener muero. larga vida. Y que voy a tener larga vida, pero me muero. Ahora ya se quedó bailando con los 100,000 pesos. Pero ¿con qué papel se va a defender él para decir, espérenme? Le firmé un pagaré o de la Ok. manera que sea una Entonces tú escritura, ya lo que sea. dejaste tu testamento a tus hijos, Así es. pero él puede llegar a decir, espérenme. Cobro yo primero. Mientras haya deuda viva, Yo cobro no primero. hay deudo muerto. ¿no? Dicen ¿Y las Cuando haya tarjetas de saldo- crédito? las tarjetas de cancelan por crédito, seguro. así es. Se cancelan seguro. por Por seguro. Igual que los créditos hipotecarios. Igual. Y las de le llaman otras, las de servicios, también se cancelan por seguro o las pagan aquellos que tienen filiales de la tarjeta. No, regularmente traen todos acompañados Seguro. un seguro. Normalmente Y cuando tienen tienes, así es. cuando tienes una tarjeta adicional, también ese adicional tiene un seguro. Ya es forma de se protección cancela. general de todas las tarjetas. Ok, ok. vinculadas ¿Qué al más? seguro. Perdón, Sandy. Nos pregunta, mi papá tiene un título de propiedad, ¿cómo podemos hacer para sacar las escrituras? Ellos están en Puebla. Como ella, Lili, tenemos varias personas que nos dicen que tienen el contrato de compraventa, pero no las escrituras. ¿Y qué es cuál es el primer paso a seguir? ¿Y tendrían que ir hasta Puebla o desde acá se Es que tramitan? hay que o ver cómo? cada caso concreto, porque a veces se tienen documentos totalmente imperfectos, a veces ni firmados y ya pensamos que son el título de propiedad. Hay que ver la documentación para poder saber qué es lo que hay que Creo que realizar. lo primero que hay que revisar es si todavía está en vida el vendedor que me vendió, que me firmó un contratito. ¿Qué si no está en vida ya no? Ya me Pues tienes cambia que el irte a una escenario, cosa. ya no se me a ver, vuelve notarial. explíquenos uno y explíquenos Ya no otro. se me vuelve A ver, notarial, quizá ya se me imagínense que vuelve el papel está bien. jurisdiccional. Imagínense está Vamos a bien hacer el un papel. contrato privado. Ajá. Un contrato privado donde yo vendí. Lo primero que yo le preguntaré a este comprador, ¿tu vendedor está vivo? ¿Lo tienes localizado? Ok, si sí. está vivo, ¿qué? Vente conmigo. Vente aquí a la Con un notaría. notario. Exactamente, No aquí lo importa que la casa resolvemos. esté en Chihuahua. No. No Los importa. actos realizados ante notario surten efectos en todo el territorio Ok. nacional. Ya no encuentra al vendedor, Pero ahora ya se me imagínense fue, que, ya se murió. no lo localizo, Ya etcétera. desapareció la constructora. El asunto dejó de ser notarial y se vuelve jurisdiccional. ¿Y eso Y qué habrá se hace? que ir De con el manera Hay abogado. que hacer un Otorgamiento y firma. juicio ordinario civil demandando el otorgamiento y firma de escrituras, solicitándole en el mismo escrito al juez que en caso de que el vendedor no firme, en su rebeldía lo tendrá que firmar el juez. Es todo un procedimiento ¿Y con eso lo que como implica. cuánto tarda? Dependiendo de la otra parte, si ya pero en términos falleció la generales, persona, 6 hay que meses. abrir incluso su sucesión. Uno como acreedor puede acudir al juez a decirle, oye,
tengo conocimiento, aquí está el acta de defunción de mi deudor y vengo y te solicito la apertura. Y al final van a tener que regresar con un notario. Con el notario. Porque independientemente que lleguen el juicio, una vez que se concluya el juicio y que es favorable la sentencia del otorgamiento y firma de escrituras, hay que poner a disposición del notario el expediente judicial. Ahora, imagínate que esa casa que vendieron que no se escrituró, el señor ya murió, ya la heredaron los hijos, ya se abrió testamento y todo, y dijeron, bueno, pues para los hijos. Y llega el dueño. Se demanda la sucesión. Se vuelve un problema. Ahora, Hay un tema de conflicto, de litigio. Acabas de tocar un tema súper importante del por qué no comprar en contratos privados, del cuidado que tienen que tener. Si tú tienes un contrato privado, nunca lo has elevado a escritura pública y mucho menos lo has inscrito en el registro público de la propiedad, tu patrimonio está en riesgo. Porque siempre que tienes un acreedor, van y buscan el registro. Quiero saber cuántos inmuebles tiene Fernanda. Pues resulta que Fernanda a lo mejor ya vendió esa casita, pero nunca la escrituró. Pero sigue a su nombre. Pero ejecutan el embargo sobre esa casita. Tómala, sobre la casa que yo ya vendí 4 veces. Oigan, pero además, perdón, otro problema. Si en un momento dado alguien se pasa de listo y vende 4 veces eso, ¿quién es el dueño? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿O se lo reparten a partes iguales? Aquí habría que ver de qué forma lo el que inscribió. No, pero ¿y si ninguno inscrito? El que el juez decida. Entonces el primero. ¿El primero que demanda o qué? Es. No, Oigan, a ver, La regla es primero en tiempo, primero en derecho. en tiempo. Pero en materia de inmuebles, el registro público da prelación. Al primero que registró. Entonces, yo había vendido 4 veces y no inscribí. Y en la quinta, sí hago escritura y sí inscribo. Ahí uno viene abusado. Al quinto, como el quinto fue el cumplido, él revisó, dijo, sí es el vendedor, sí, todo está correcto, el notario revisó también. Sí, pero ahí está legal, claro. Y no aparecen los dueños. Sí, aquí habría que precisar, los actos privados únicamente obligan a los contratantes, no en cuanto a terceras personas. Entonces, por ejemplo, si el abogado me vende a mí un inmueble en contrato privado, pero después lo vende a otra persona en escritura pública, yo no puedo poner mi derecho a un tercero, sino únicamente en su caso al que me lo vendió. ¿Y qué te toca demandarlo por fraude? Uy, sí, pero ahí hacer lo que se muere, ¿a quién demandas? Oigan, a ver, algo bien importante que no quiero que se nos vaya sin aclarar. Si yo hago el testamento, ¿cómo puedo estar segura de que se va a hacer valer dicho testamento? ¿Por qué? Fíjense un caso que nos dicen, mi madre dejó un testamento pero sufrió un derrame cerebral. Su nuera en complicidad con 5 hijos no lo registraron e hicieron otro a conveniencia de ellos, excluyendo una hermana que falleció y dejó en desamparo a 2 hijos. No, yo creo que ahí hay una confusión. ¿Cómo es la, no es posible. yo lo hago y si yo me muero, alguien va y nadie lo puede modificar. Nadie lo puede modificar. Más que el autor. O sea, por eso quedan en escritura pública y esas escrituras incluso, a pesar de que pase el tiempo, se mandan al Archivo General de Notarías. No, pero esto se entiende como que había sido como privado. Sí, como privado. Sí, como yo te espero y te prometo, pero eso no tiene validez. Pero entonces la persona que sobrevive, digamos, al que muere, va y tiene que buscar en un registro público. No le van a dar la información. No le van a dar la información. Tiene que hacer el trámite ante notario o ante juez y el juez o el notario es el que solicita la información del Registro Nacional de Testamentos. Ya ahí le dicen, ¿sabes que hay tantos testamentos de esta persona o de los homónimos? Y ya se va determinando cuál fue la última voluntad a cumplir y esa es la que hay que ejecutar. Si están casados por bienes mancomunados y van a hacer sus testamentos, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que dispondrán de la mitad de los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio. Eso es, que hayan adquirido durante el matrimonio. Que necesitan hacerlo los dos. ¿Se hacen 2 testamentos lo mismo, o uno por matrimonio? No los pueden obligar, pero convendría. Y alguien puede, uno de los dos dice, pues yo le dejo mi mitad a mi mamá y el otro dice a mis 4 hijos y entonces todos se hacen bolas. Sí. No es lo idóneo, pero pues cada quien puede hacer con sus bienes. Bueno, esa ya es la voluntad de cada quien. Ok. Ay, Fer y yo así aquí anotando. Ya estamos escribiendo novelas, mi querida Sandra. ¿Cómo se hereda a un menor de edad y por qué nos han estado diciendo que hay que hacer juicio y que es tan complicado? Ok, un notario no puede participar en una sucesión en la que haya
menores o mayores incapaces. Uy, entonces ¿ahí qué pasa? Porque ahí va a tener una intervención muy particular el Ministerio Público Híjole. para observar, pero no un Ministerio Público persecutor de delitos, sino es un Ministerio Público que se encargue de observar que el trámite sucesorio se lleva con la máxima legalidad a efectos de que al juez de lo familiar le conste incluso que el beneficio del menor está salvaguardado. Sí, en defensa del menor siempre lo va a hacer. Entonces, desde el testamento, nosotros les preguntamos, bueno, ¿tal persona es mayor o menor? Es menor. ¿Qué edad tiene? Tiene 4 años. ¿Lo quiere usted dejar? Sí lo quiere dejar. ¿Está consciente de que hay una cierta problemática? Si usted fallece hoy, de aquí a que tenga la mayoría de edad, pues va a ser complicado vender los bienes, porque se requiere autorización judicial. O sea, no va a poderse vender el bien. Se puede, pero se tiene que acreditar ante el juez la notoria ¿Necesidad? Conveniencia o la necesidad de la venta. Para el chavo, ¿no? Así La es. chava. Ya fallecida la Entonces- persona. O sea, por ejemplo, si yo señalo como heredero a mi hijo menor de edad y yo no he fallecido, yo puedo vender mi inmueble. Así Sí, porque todavía no No, me he muerto, ni se ha pero ya abierto. fallecida la persona, sí se complica la cuestión en atención a que requiere una autorización judicial, volvemos por el beneficio del menor. Así es. Entonces, como es un traje a la medida del testamento, decimos, ok, tengo 2 hijos, son menores, son chiquitos, y tengo a mi esposa. Bueno, la sugerencia, pero nuevamente cada quien hace lo que quiere, es que deje en primera instancia a su esposa y a falta de esposa a los hijos. Oiga, es que no tengo, ya no tengo cónyuge y no tengo nadie más, solo mis hijos. Ah, bueno, entonces sí deje a sus hijos, pero esté consciente que de aquí Oye, a que... ¿y existe todavía en esos...? ese- nada más para aclarar, para redondear lo que explica el licenciado. En ese caso, en el mismo testamento, donde está incluyendo a los menores, instituye también la figura de tutor o tutriz. Ahí está Y la entonces, cosa. de alguna manera, facilita. Claro, Oigan, le tendrán que designar Ya se nos acabó el tiempo, cargo. hombre, Sí, qué hombre. barbaridad. Siempre quedan dudas. Siempre nos pasa. Muchísimas gracias, gracias al público y a todos los que nos acompañaron.